Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detener. Disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra. A mi familia, que está dispersa, pero que está volviendo a casa. Y el día de la fecha vamos a estar estudiando, vamos a estar siendo parte de esa historia fantástica de amor que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Venimos de celebrar la fiesta de Shavuot, también conocida como la fiesta de bodas del Señor. Y realmente para nosotros es una gran bendición que el Evangelio, ¿sí?, se vuelva carne en cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué manera o de qué mejor manera podemos hacerlo si no es acaso siendo testimonio a las naciones de que los mandamientos escritos en corazones de carne son los que cambian las vidas de las personas? Es el Mesías escribiendo sus mandamientos en nuestros corazones lo que hace la diferencia entre la religión y la relación con Dios. Así que bienvenidos a este espacio que hemos estado preparando hace varios meses, que le denominamos prepa. Prepa, como cuando estudiábamos en la prepa, pero esta vez preparándonos para amar. Quiero dar la bienvenida a Josh y a Abigail, quienes están hoy también siendo la primera pareja que está en este curso de preparación matrimonial acá, en Generación Desafiante. Chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo se sienten? Josh, qué gusto tenerte aquí. Abigail, qué alegría tenerlos. ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy emocionados de estar acá, muy agradecido de a mi lado tener una mujer increíble, una mujer virtuosa. Qué bien. Abby, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder tener este espacio en el que vamos a compartir un poco de nuestra historia de prepa. Wow, algo que ha bendecido nuestra vida en este lapso de tiempo que ha sido una avalancha de emociones y aprendizajes juntos. Así que estoy muy contenta de estar contigo, mi hermanito hermoso, bueno, si puedo decirlo, ¿no? Eres mi hermano. Y con mi precioso, que ha sido una bendición para mí, la respuesta a todas mis oraciones. Qué bueno. Pero bueno, vamos a contarle un poco a las personas que están viendo, a toda la comunidad, en especial a esos solteros que, al igual que ustedes, estaban anhelando por encontrar a esa persona. ¿Qué es prepa? Bueno, prepa son las siglas de prepárate para amar. ¿Y por qué hay que prepararse para amar? Porque resulta que, por ejemplo, para ser médico, la gente estudia para hacerlo. Para ser un buen ingeniero, como lo es Josh, necesita prepararse. Para ser una buena periodista, como lo eres tú, Abigail, se necesita prepararse. Para ser un arquitecto, se necesita prepararse. Y creo que a nadie le parecería raro el término preparación. Sí, a veces las buenas intenciones no alcanzan. Imagínense, en mi caso, por ejemplo, soy médico especialista en terapia intensiva para niños. Yo no podría decir, bueno, yo tengo ganas de ayudar niños y bueno, no estudio y voy y me lanzo. Y bueno, creo que ningún padre juicioso me llevaría o permitiría que yo haga un procedimiento en su hijo si es que antes yo no he estudiado, si es que antes yo no me he preparado para hacerlo. Nadie le pediría a un arquitecto que le haga una casa si no estudió previamente. Esa casa se va a derrumbar. Y parece que el concepto de preparación en el aspecto secular, en el aspecto del mundo, es muy bien comprendido. Pero cuando amamos o cuando nos casamos, parece que fuera cuestión simplemente de buenas intenciones y nos lanzamos. Y a veces sale bien, pero la gran mayoría de las veces sale muy mal. Esto sería como quejarse de un médico porque es malo cuando no estudió lo suficiente o cuando vamos a un arquitecto que apenas no pudo terminar sus estudios. No podemos juzgar a la arquitectura o a la medicina. Tenemos que buscar profesionales acorde a ello. Y también en el amor es así, también en el matrimonio necesitamos prepararnos porque las buenas intenciones no alcanzan. Y ese es uno de los segundos puntos que fue la necesidad de crear este prepa, porque prepararse no significa que no nos vayamos a equivocar.
Nos vamos a equivocar, claro que sí. Tratamos de que los errores sean mínimos, aún en el aspecto profesional, ¿no? Pero sin lugar a dudas, cuando uno se prepara, aún de los errores se encuentra bendición. Aún de los errores aprendemos, pero sin lugar a dudas, el problema no es el error, sino no tener las herramientas para sobrellevar ese error. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, el tener herramientas para prepararse por una caída también es importante en el prepa, ¿sí? Y ese fue un punto importante que esto. Ahora, con esto es que se creó prepa. ¿Para qué? Para acompañar a las parejas, ¿sí? Que anhelan casarse, pero que tienen ese prisma de ilusión, simplemente decir, es perfecto, ella es perfecta, ay, no, no, es hermosa, no hay otra mujer, no hay otro hombre, no es maravilloso, y no está mal ese prisma de encantamiento, como vamos a ver. El problema es cuando no somos reales, cuando no nos damos cuenta de que el yugo desigual no es solamente si yo creo o no en la palabra de Dios, no es solamente eso. Algunos me van a decir, hermano Lincoln, ¿de qué está hablando? Yo amo a Dios, ella ama a Dios, eso es suficiente. Sí, es importante, es la base de todo, no me malentiendan. Pero ¿hay yugo desigual dentro de las mismas congregaciones de creyentes? Sí. ¿Cuándo? Cuando una mujer, por ejemplo, su sueño es ser maestra de escuela bíblica, ¿sí? Y quiere enseñarle a niños y le encanta, pero ella quiere hacerlo desde la comodidad de un lugar, bajo un aire acondicionado y ciertas comodidades que ella anhela y está trabajando para el Señor. Pero él, por ejemplo, también ama a Dios, pero su sueño es ir, no sé, a Uganda, ¿sí? A Zimbabue, a África, a predicar la palabra de Dios y no importándole las situaciones de extrema disconfort que pueda tener. Hermano Lincoln, ¿ahí hay yugo desigual? Sí, ahí hay yugo desigual. ¿El misionero está mal? No. ¿La chica que quiere estar enseñando a niños en un lugar tranquilo está mal? No, tampoco. ¿Sí? Los dos están bien, pero tal vez no son lo suficientemente armónicos en cuanto a sus expectativas. Y eso hemos visto muchas veces en los matrimonios que se rompen. Los dos amaron a Dios, los dos tenían ganas, tenían sueños, tenían anhelos, pero de repente parece que ya eran muy distintos, aún dentro de la palabra del Señor. Entonces, para eso está también prepa. Pero bueno, voy a dejar de hablar y les voy a permitir un poco más conocer a nuestros invitados de hoy, que son Abigail y Josh. Y voy a empezar con Abigail. Abigail, cuéntanos un poco cómo te estabas preparando, ¿sí? Desde antes de conocer a Josh, ¿cómo estabas consagrándote? ¿Cómo vivías antes de conocernos? Cuéntanos un poco de ti antes de conocer a Josh. Muchas gracias, Linz. Me siento con mucha responsabilidad de contar acerca de lo que Dios trabajó en mi vida antes de conocer a mi pareja, porque sé que hay muchas jóvenes y muchas adolescentes a quienes mando un gran saludo que están escuchando esto y que todas como mujercitas soñamos con el amor de nuestra vida, con el hombre que Dios traiga, que el príncipe azul, que como tú dijiste, llene todas esas ilusiones que uno tiene en el corazón. Pero quiero darle la gloria a Dios en primer lugar y antes de compartir esto, por todo el aprendizaje y todas las personas que Él puso a mi lado para que yo pudiera vivir esa etapa a plenitud, ¿no? Quiero darle la gloria a Él y quiero manifestarlo lo bendecida que me siento sin merecerlo de haber tenido esa oportunidad y las personas que me guiaron a esto, ¿no? Yo nací en una cuna cristiana, mis papás eran creyentes, mi mamá fue pastora por muchos años en las misiones, justo toda la etapa de mi crecimiento. Entonces yo tenía 4 años y recuerdo que andaba con mi mamá a todos los institutos bíblicos, en todos los lugares de las misiones, y mi mamá fue una mujer que me inculcó muchísimos valores, que me dio todo el conocimiento en la palabra del Señor junto a mi papá. Ellos fueron quienes me inculcaron todo eso y que me formaron en un hogar muy tradicional, muy conservador, diría en la actualidad, ¿no? Un hogar donde todo giraba alrededor del Señor, todo giraba alrededor de las misiones, del servicio al Señor, y que tenía siempre, por supuesto, de lado el apoyo de mi mamá, ¿no? En esto, sí, yo era la menor, la menor de 3 hermanos por mucha diferencia. Mi hermana mayor, bueno, no voy a decir su edad porque después del vivo me vaya a decir Abigail porque dijiste, pero parece 25, nomás les digo eso. Pero al yo ser la más chiquita de todos, yo estaba muy, muy pegada a mi mamá y la acompañaba en todo lo que ella hacía. Ella se dedicó al ministerio y al servicio a Dios
completamente durante todo, desde que yo nací hasta ahora, hasta el día de hoy. Le mando un gran saludo y un abrazo a mi mamá y a mi papá, que seguro están contentos de ver esta transmisión. Entonces yo me crié en ese mover, en ese sentir de corazones muy sinceros, que buscaban al Señor, que realmente deseaban serle fiel y anhelar la pureza del Señor. Y eso fue lo que me transmitieron a mí junto al ejemplo de mi hermana. Y aquí ya voy a hablar un poco más del tema de las relaciones amorosas y el tema del corazón, ¿no? Ellos me enseñaron a guardar mi corazón, tenía el ejemplo de mi hermana que se consagró en pureza hasta el matrimonio, entonces yo crecí en ese ambiente. Mi hermana también tenía su mejor amiga y ambas yo las recuerdo orando por su esposo. Ahora las dos están casadas y tienen hijos y es increíble ver cómo el Señor formó sus dos historias de amor, ¿no? Pero yo tenía unos 12 años, 10 años y yo crecí alrededor de eso, alrededor de escucharlas decir, no, Maru, vamos a esperar por nuestros esposos, Dios nos va a enviar a alguien del Señor para nosotras. Entonces, ese fue el impacto que tuve en mi vida y por supuesto el apoyo de mi hermana que constantemente me estaba con su ejemplo y también con palabras diciéndome que debía esperar en la persona de Dios para mí. Y eso me llevó a hacer un pacto con el Señor, de consagrarme a Él, de decidir esperar en todo sentido en la persona del Señor para mí, en hacer una cartita que tengo que voy a leer, no la he leído todavía, la leeré el día de mi matrimonio, una cartita que escribí cuando tenía aproximadamente 14 años, en el que yo recuerdo que le prometí al Señor esperar en la persona de Dios para mí y que le pedí una señal. Bueno, más adelante voy a contarles de la señal y de cómo bueno, nomás les digo, Dios es increíble, Dios es, wow, maravilloso, es tan real. Entonces, recuerdo eso y tuve el apoyo también de un libro muy importante que me motivó a esperar y daba un ejemplo que quiero compartirles, que es acerca del carrito de compras. En ese libro decían que tener muchas relaciones románticas es como ir a un carrito, ir a comprar al supermercado, llenar el carrito y a la final no comprar nada, llegar a la caja y dejar el carrito e irte. Entonces, esa pérdida de tiempo era lo que significaba entregar tu corazón y dejar tu corazón en varias relaciones amorosas y no consagrarla al Señor. Entonces, yo recuerdo que en la adolescencia oraba mucho al Señor como toda niña que sueña con esas películas de High School Musical. Yo recuerdo que me encantaba High School Musical y a pesar de que no es cristiana, ¿no? Esa historia me gustaba mucho y recuerdo pedirle al Señor por eso y buscar consagrarme, ¿no? Eso fue la etapa del colegio. Recuerdo que una vez llevé este libro que fue mucha inspiración para mí al colegio, y una de mis amigas dijo como, ese libro te enseña a no amar. Y para mí fue, ¿cómo puedes decir eso, no? Porque estaba muy de moda las sagas de las sombras de Grey y demás. Entonces ellas leían bastante esos libros y cuando yo llegué, ay, sí, miren mi libro que te dice que no tengas relaciones amorosas, sino que esperes hasta el matrimonio, ellas fueron bueno, me hicieron ese comentario, ese libro te enseña a no amar. Y me puse tan triste porque yo traté de decirle de todas las maneras posibles que no, que era lo contrario, que te estaba enseñando sobre el verdadero amor. Y perdón si me extiendo un poquito, pero quiero contar esa otra anécdota que estaba en ese libro que me gustó muchísimo y que valoré mucho esa anécdota que escribía el autor en el libro y hablaba sobre los dos significados del amor. Este autor cuenta que estaba con un amigo y el amigo tenía una novia y de repente iban conduciendo y el amigo le dijo que se había acostado con su novia sin ningún compromiso para casarse. Se había acostado con su novia y él le dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso si eso no es amor? Tú sabes los mandamientos que hay en la palabra del Señor. Y él le dijo, no, porque esto es amor, esto para mí es amor. Y a la final, tiempo después, el autor describe que este chico ya unos años después ya no tenía esa novia, sino que tenía otra novia y que le llamó a decirle, no sabes, estoy otra vez de novio con esta chica y la amo y me quiero casar con ella. Y entonces el autor decía, wow, antes amó y ahora también es amor. Entonces él decía justamente ese ejemplo, o sea, ¿cuál es el verdadero significado del amor? Y luego daba otro ejemplo de una hermosa pareja que había esperado hasta el matrimonio y que había decidido esperar hasta esa fecha porque se amaban. Entonces a la final decía una frase, dos significados, una misma palabra, amor. ¿Qué es el amor verdadero?
Entonces, basado en eso, pues llegué hasta la universidad. Y fue una hermosa etapa en la universidad donde me pude concentrar mucho, donde tenía esa necesidad de esperar a pesar de haber llegado a una cultura muy amplia. O sea, imagínense que yo salí de un hogar súper tradicional, donde prácticamente estaba en una burbujita, y a los 17 años llegué a una cultura muy amplia, de mucha libertad, donde muchas cosas son normales que en mi casa nunca, ni siquiera las había escuchado hablar. Y llegué a mi primer año de universidad y para mí fue un shock ver a todas las chicas, porque además crecí en un colegio bastante religioso, entonces era muy tranquilo, pero llegué a mi primer año de universidad con un shock tremendo de cómo era muy normal para todas ellas tener relaciones amorosas, y cómo para mí era como difícil explicar mi punto. Era la única, no solo era la única extranjera en mi curso, sino que era la única que no salía a fiestas y que no tenía un novio, ¿no? Hasta que, bueno, seguí avanzando en la universidad, aprendí a cómo expresar mi punto de vista, a cómo mantener mi postura, pero recuerdo que muchos de ellas me decían, como siempre hay esos comentarios, y lo digo para animar a todas las chicas que están esperando, porque siempre hay este tipo de comentarios acerca de no esperar, acerca de tener hasta el matrimonio. Y fue muy chistoso porque ya en el último año de universidad hice una amiga en uno de mis cuatrimestres y le conté, íbamos hacia el subterráneo, hacia el subte, y le conté que yo estaba esperando en la persona de Dios para mí, que yo quería casarme, que yo quería solo tener una relación y casarme con esa persona. Y me hizo el comentario, cuidado le vas a decir a esa persona que te quieres casar, porque seguramente huye, cualquier hombre huye con eso. Y yo traté de decirle, no, porque yo voy a encontrar una persona que se va a querer casar conmigo cuando me quiera conocer. Para ella era como imposible tú conocer a una persona con las intenciones de casarte. Y bueno, así fue una larga espera, un poco tal vez como toda chica decir, wow, no existe nadie, no, va a haber alguien en el mundo con estas características, va a haber alguien en el mundo que sea puro, que haya guardado su corazón, haya guardado su cuerpo para su esposa, para una sola persona. Va a haber alguien así en el mundo y wow, Dios es tan bueno, pero siempre hay esta sensación en el corazón, como ¿va a existir o no va a existir? ¿Existe o no existe? ¿O será que me voy a quedar soltera como Pablo? Tal vez el Señor solo quiere que comparta buenas noticias alrededor del mundo y tal vez no quiere que me case. Pero eso era lo que había en mi corazón, y también el contrarrestar contra todo lo que había alrededor de la universidad. O sea, es muy difícil el ambiente en el que se vive en la universidad y ser diferente. Ser diferente es difícil tal vez, pero cuando tienes al Señor en tu corazón y un ambiente que te rodea del Señor, creo que eso ayuda muchísimo. Para finalizar, quiero contar una, no sé si anécdota o una realidad que me pasó cuando estaba en un grupo de amigos, con mi grupo de la universidad desde el primer año, creo que ya estábamos como por el tercer año de universidad. Y ellos hicieron un comentario respecto a qué difícil sería llegar virgen a tu luna de miel. Y se burlaban un poco como diciendo, ay, sí, imagínate llegar virgen a la luna de miel, o sea, no vas a saber nada. Y una amiga me miró, se dio cuenta que yo estaba ahí y dijo, ups, perdón Abigail, yo sé que tú eres virgen, discúlpame. Y fue como, qué difícil. Ahora, bueno, más adelante sé que, asumo que lo vamos a hablar, ahora solo quiero decirles a las chicas que en todos los sentidos, en todos, desde dar todo de ti en la universidad para completar tus etapas, para cumplir tus sueños como soltera, hasta las otras áreas que son hermosas y que el Señor creo vale la pena esperar. Pienso que el día de hoy yo no hubiese disfrutado tanto eh, el estar en mis sueños, el estudiar, el proponer esa meta, que bueno, mis papás también me motivaron a no tener ninguna relación hasta que me graduara de la universidad. Va a ser increíble eso porque es parte de mi historia, pero hasta que me graduara de la universidad había sido su consejo siempre, y le doy gracias al Señor porque lo pude poner en práctica, porque Él me dio la esperanza para hacerlo, porque aproveché muchísimo. Así que quiero decirles que confíen en el Señor para terminar y cerrar. Confíen en el Señor y aprovechen el tiempo, porque el Señor de verdad ha creado etapas en la vida de una persona y es hermoso cuando puedes vivir cada etapa por completo. Eh,
pude lograr desarrollarme no solamente como profesional, sino en todas las demás áreas, porque tu mente se enfoca en solo una cosa y es increíble enfocarse y absorber todo lo que hay en una etapa porque puedes aprovechar al máximo. Hasta que viene la otra etapa que, bueno, el Señor sabe cuándo va a llegar en sus vidas, pero esto fue lo que me ocurrió a mí y lo que le puedo dar la gloria al Señor y el agradecimiento y mi gratitud a todos los que estuvieron conmigo, motivándome a esperar y a decir, vamos Abigail, tú puedes, vamos, sí existe. En alguna parte del mundo tiene que estar alguien tan surreal como yo me lo imaginaba que era, tan exigente tal vez, esperar a una persona que haya guardado su alma, su corazón, su primer beso, todo era como, no es real, no existe tal vez en el mundo, y hasta que vivo en otro país, en el país que yo siempre quise vivir. Entonces, la espera desespera, pero cuando estamos en el Señor, vale la pena. Wow, gracias Abigail por contarnos un poco de tu testimonio, de lo difícil que es, ¿no? El hecho de consagrar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras caricias, nuestros besos, todo para aquella persona que el Señor predestinó para nosotros, toda la lucha de mantenerse en la universidad. Ya hemos visto las estadísticas, un altísimo número de los hijos de creyentes en el Señor pierden totalmente su identidad y su fe en la universidad. Así que tú hayas podido salir victoriosa y aún habiendo terminado esa etapa, diciendo, bueno, tengo que esperar a alguien que será que existe un hombre que sea puro en lo físico, aún guardando hasta sus besos, que yo sea lo primero para él, un hombre que realmente ame a Dios y que además de eso, bueno, hable ese idioma que yo tanto anhelo. Y bueno, muchos que escuchamos a Abigail con toda esa lista, dije, wow, definitivamente esto tiene que ser obra de Dios, porque a esta edad, como está hoy en día el mundo, ¿no? Hoy en día que es normal que los hombres a muy tempranas edades vivan vidas promiscuas, el esperar hasta una edad como la tuya, Abigail, pensando que existía un hombre que pudiese ser puro aún en eso, parecía muy lejano, muy difícil, pero bueno, para el Señor no hay nada imposible. Así que bueno, vamos a ver si ese anhelo fue cumplido. Y bueno, Josh, cuéntanos un poco acerca de ti, así como le preguntamos a Abigail, cómo te preparaste, cómo fue tu niñez, cómo fue tu etapa en la universidad. Y bueno, yo agradezco al Señor por tu vida y sobre todo por tu corazón. Y bueno, te escuchamos, hermano. Sabemos que, bueno, que tu lengua nativa no es el español, pero bueno, lo haces muy, muy bien. Gracias, hermano. Gracias por este espacio. Gracias por eh, todo el entrenamiento que me has dado para llegar a este momento, porque wow, me siento muy afortunado que tengo mis papás, tengo consejeros en todas partes de mi vida. Y bueno, sí, les quiero contar un poco de mí. Van a ver un poco de las diferencias entre yo y mi pareja, que yo soy un hombre de menos palabras, me explico de manera más concisa, pero es buena eso, ¿verdad? Es parte también del prepa, conocernos y aceptarnos como somos. Pero para contarles un poco más de mí, yo tengo una historia muy parecida a la de mi pareja. Yo nací en una cuna cristiana evangélica. Tengo unos padres que salieron del catolicismo y desde que yo nací me enseñaron de la palabra, sembraron en mí semillas de esperar, de no tener novia hasta mis 18 años, de mantenerme virgen hasta el matrimonio. Y ellos también no solo me dieron esas enseñanzas, pero con su ejemplo me enseñaron. O sea, ellos tienen una pureza increíble en su matrimonio y eso fue a que Dios les protegió hasta su matrimonio. Bueno, entonces yo en ese ambiente, yo tomé una decisión de mantenerme virgen hasta el matrimonio, de mantener la pureza en mi vida y hice un pacto con Dios para lograrlo. Desde mis 15 años, cuando entregué mi vida a Dios, ahí es cuando empezó ese pacto y también le empecé a pedir a Dios, o sea, aunque yo hablo inglés, yo tenía un sueño de casarme con una latina, con alguien que habla español, porque yo quería que ella se conecte con mi familia, también toda mi familia habla español. Eh, y también le pedí a Dios que me prepare una esposa que sea virgen, como yo, que ella espere, que quiera tener ese anhelo de esperar hasta el matrimonio y sobre todo que ame a Dios. Ame a Dios. Y bueno, yo cuando llegué a la universidad logré pasar la etapa de la escuela manteniendo ese pacto.
me enfoqué en la escuela, en los estudios, la academia, en los deportes y Dios me protegió hasta la universidad. Llegué a la universidad, mi primer año yo estaba viviendo en la universidad, salí de la casa, salí del nido y llegué a un mundo, o sea, con muchas tentaciones, un mundo diferente de lo que yo Ah, crecí en mi hogar. O sea, tenía un roommate, una compañera de cuarto que tenían novias que llegaban y wow. algunas veces, o sea, tenía que llegar y estaba ahí una chica en casa, en nuestro apartamento, y ahí tenía que comunicarme con él que no estaba bien eso para mí. Yo tenía otros deseos y después de vivir un año ahí, yo decidí volver a casa, estudiar viviendo en casa. Y eso fue una muy buena decisión. Um, y, o sea, después de eso me enfoqué continuamente en los estudios. Estaba estudiando ingeniería, que no es una carrera fácil, requirió mucho tiempo de mí. Estaba en la iglesia, ministerios de jóvenes, y ahí también habían, o sea, aún en la iglesia habían chicas que no llegaban a mis expectativas. O sea, no podía encontrar una candidata aún en la iglesia. Y eso me hacía perder un poco la esperanza. Pero yo continué a acercarme más a Dios, o sea, era mi meta, a ser un ingeniero, salí con mi título, eh, tener un trabajo y acercarme más a Dios antes de tener una novia. Ah, entonces, y eso trajo muchas dificultades, o sea, mis amigos, muchos sospechaban que yo era homosexual, porque no había tenido una novia, no me acercaba a ninguna chica, y eso me lastimaba, pero, o sea, yo sabía quién era, no tenía ningún problema con eso, y continuaba a esperar, continuaba a esperar. Y saliendo también del tema del noviazgo, mi fe también tuvo un cambio muy radical. Yo salí de una religión de cristianismo evangélico y a través de varios eventos entré a las raíces hebreas y ahí es cuando ya empecé a buscar también, porque ahí también Dios ya me empezó a hablar, que ya es el tiempo, ya tienes que prepararte para esa persona que va a llegar. O sea que fue agregada complejidad. O sea, tú ya venías de ver la cosa reducida, aún en una comunidad tan popular como la cristiana evangélica, y de repente tenías tus expectativas, una mujer consagrada a Dios, que al igual que tú, que no está mal anhelar algo que uno ha valorado también, no está mal que sea diferente, pero en tu caso anhelabas esa pureza también en otra mujer, ese primer beso juntos, aún sujetándote a los comentarios de este es homosexual, este es gay, se va a comprar un gato y va a vivir solo, claro, y uno diciendo, no, yo sé lo que quiero, yo sé lo que hay que estar esperando, y a pesar de toda esa complejidad, querer que hable español para que sea ese puente con tus papás, aunque no es tu idioma natal, digo, como que la lista era muy compleja, para que además de eso le agregues la complejidad de quiero que estén raíces hebreas de la fe. O sea, ya Sí. ahí se hizo mucho más difícil. Ah, Así que cuéntenos un poco ustedes, ya vimos por un lado a Abigail con una lista que arrancamos todo diciendo, dale, baja un poquito las expectativas, porque es muy difícil encontrar a un muchacho ya de por sí virgen, tras eso virgen, virgen de labios. O sea, bueno, ya bajemos un poquito y acostumbrémonos a lo que hay. Abigail no da su brazo a torcer y parece que en paralelo, ¿sí? Desde el sur del continente hasta el norte está Josh pasando exactamente lo mismo. Y bueno, ¿cómo se conocen, Josh? ¿Cómo llegan a este punto de encontrarse con Abigail? wow, es una historia que solo fue escrita por Dios. Bueno, todo comenzó cuando mi papá tuvo una enfermedad que le causó a parar. O sea, él es un hombre de ministerio, ha sido pastor, siempre ha estado muy, muy activo y esta enfermedad le ayudó a parar y repensar, reevaluar su fe, la teología que él traía, el paradigma que él tenía de la Biblia. Y lo único que él podía hacer durante ese tiempo es escuchar. Y escuchó muchos audios, descubrió la Biblia, de varias fuentes de raíces hebreas, y ahí es cuando él tuvo una transformación de su fe.
y se enamoró como nunca de la Biblia, y esa pasión la quería transferir a su familia primero, a su esposa, que ya también tenía muchos deseos de, por ejemplo, cumplir el día de reposo, cumplir el Shabbat. Ella había sembrado mucho eso en nosotros, y, y después con sus hijos, empezando conmigo. Yo soy el mayor, tengo una hermanita menor que es increíble. También no les mencioné esto antes, pero ella también fue muy instrumental en mi tiempo de esperar. O sea, ella me enseñó, ella también se está guardando para su pareja que va a venir, pero ella me enseñó, o sea, cómo es una mujer, cómo tratar a una mujer, cómo respetarla, cómo cuidarla, cómo protegerla. Entonces, le agradezco a mi hermanita también por eso. Pero si mi papá quería transferir eso a nosotros, esa fe, esa pasión, ese nuevo entendimiento de la palabra de Dios, y de ahí yo también, gracias a Dios, abrí mis ojos, y desde ahí empecé a estudiar como loco los audios de Descubre la Biblia, y tenía el deseo de conocer a otros jóvenes que estaban en este camino, porque ya mi lista se fue de alguien que sea cristiana, que ame a Dios, que alguien que esté en pacto con Dios. Entonces empecé a buscar. Mi papá también me ayudó a conectarme con Generación Desafiante, con Descubre la Biblia, con Solferino, y ahí también es cuando estamos haciendo el curso básico, que te conocí a ti, Lincolns, y tú me presentaste a esta hermosa mujer que está aquí a mi lado. Y después de eso yo me presenté a ella por unos mensajes de Facebook, y ahí empezó nuestra historia. Wow, sí. Y Abigail, ¿cómo fue eso? Porque ya entendimos del lado de Josh cómo viene esto, pero ¿cómo lo experimentaste tú del otro lado? Wow. Bueno, no sé, yo me había graduado de la universidad, para sorpresa, mi precioso también se graduó de la universidad, justo por 2 días de diferencia. Yo me gradué, él se graduó el 12 y yo me gradué el 15 de la universidad. Entonces, bueno, ya había llegado, ya pues, había cumplido mi meta de llegar a la universidad, y realmente sí deseaba como compartir mi vida con una persona, como que llegar al príncipe azul. Entonces, recuerdo que justamente tuve la oportunidad grandiosa, maravillosa, que si Joseph y Abril están viendo este video, los amo mucho, les mando un gran abrazo con todo mi corazón, de poder estar en Unimeir, allá en Solferino, trabajando y a la vez también estudiando, siendo parte de ese grupo para jóvenes. Y bueno, recuerdo que sí, obviamente estamos todos raíces hebreas, pero no encontraba a nadie que fuera para mí, que fuera la persona de Dios para mí, que cumpliera con esa lista de deseos, como se llama la canción de Samuel Adrián. No sé si la han escuchado, pero hay una canción que él sacó que se llamaba Lista de Deseos. No cumplía esa lista de deseos, entonces sí me desanimaba un poco, ¿no? Hasta que un día mi hermanito, Nins, tengo que decir que fue nuestro matchmaker aquí, él fue el que, el que nos fue del ojo y dijo, aquí puede haber algo. Gloria al Señor, que así fue, que él me comentó, ay, mira, hay unos chicos de Florida que quiero contactarte con ellos. Me dijo así, yo sé que estás muy ocupada, pero bueno, si tú quieres, si no le digo a otra persona, pero yo digo para que se conecten con jóvenes y todo. Y yo dije, bueno, está bien, dale, vamos a conversar. Y recuerdo que traté de conectarme con ellos a través de Facebook. Y bueno, ya él me mandó el primer mensaje, me dijo que había escuchado mi testimonio, que había visto lo que estaba haciendo, y empezamos a charlar, y él me empezó a transmitir mucha paz, mucha paciencia, o sea, mucha paciencia en su vida. O sea, que él era calmado, era todo lo opuesto a mí. De hecho, sus mensajes eran más calmados, todo, y en cambio, eso me agradó tanto, porque sentía mucha paz en mi corazón cuando terminábamos de charlar. Y bueno, poco a poco nos fuimos conociendo, fui encontrando que todas esas peticiones que yo le había pedido al Señor habían sido contestadas en su vida, que él realmente tenía un deseo de
de amar al Señor, que es lo más importante, que él era un chico diferente y que había esperado en su esposa. Recuerdo que antes de hablar con él, y voy a contarlo como anécdota, sus papás, mis queridos y amados padres, ahora también, Cintia y Rey, me contactaron y hicimos una videollamada, a pesar de estar en Solferino, que quien sabe de Solferino y ha visto el documental, mini documental de La vida en Solferino, se imaginará que ya no hay mucho internet, ¿no? Entonces nos empezamos a conocer sin vernos, hasta mucho después, sin casi muy buen internet. Entonces imagínense en las llamadas, reconectando, eso era muy normal. Pero bueno, me contacto con sus hermosos padres, que ahora son mis papás, con mis papás, y recuerdo que vi una pareja tan hermosa, nos flechamos juntamente desde la primera vez que hablamos, y ellos me dijeron que tenía un hijo de mi edad, que era muy buen hijo, y que nunca había tenido novia. Y yo dije, wow, qué interesante, un chico que nunca había tenido novia, wow, me pareció interesante conocer a una persona así, conocer a alguien que, bueno, se acercaba, ¿no? A esa lista de deseos que yo tenía. Y ya después que nos empezamos a hablar, ya empecé a darme cuenta que él realmente amaba al Señor, que realmente Dios era real, que Dios estaba cumpliendo muchas cosas de las que yo les había pedido en su vida, y que toda esa ilusión, que ya más tarde vamos a hablar también creo de eso, pero todo ese mundo de ilusión, él encajaba súper bien en todo lo que yo le había pedido al Señor. Así que para mí fue una oración respondida. Dios es real. Ahí estoy leyendo sus comentarios en YouTube y dice, quien dice Hilda, quizás pudiera ser extranjero porque no he encontrado a esa persona especial. Así que no te preocupes, Sí. es verdad. Hoy con el tiempo de la tecnología nos podemos conectar muchísimo con muchos más jóvenes, pero Dios fue bueno, Dios fue fiel, wow, y aquí solo puedo creer que fue fiel a su palabra, porque en mí como humana y como una persona que constantemente le falla a Dios, solo puede ser fiel a su palabra y fiel a cuando nosotros creemos en Él y confiamos en Él. Así que me encontré con esa lista de deseos, puros yes, 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 yes. Perfecto. Y Josh, ¿qué te pasó a ti cuando la conociste? ¿Qué te pasó con la lista de deseos que tenías? Wow. Lo bueno de mi preciosa es que ella tiene, o sea, un testimonio increíble que ya está online de sus proyectos. Y también tuvo un video de su testimonio que fue el primer video que vi de ella. Fue su testimonio, un video de 15 minutos, un video que ella grabó en el fin del mundo en Ushuaia, en la punta de Argentina. Y vi que esta chica, wow, es así, es una chica que tiene un encuentro con Dios, que tiene una relación con Él, y veía una pureza en ella que no había visto en ningún otro lugar en mi vida, que me impactó mucho. Y bueno, desde que empezamos a hablar, fueron unos 3 meses aproximadamente de conocernos por medio de estudios bíblicos, de pasarnos canciones de raíces hebreas, y empecé a ver, wow, esta chica sí tiene todas las cosas que yo le pedí a Dios. Es pura, no ha tenido otro hombre en su vida. Ella ama a Dios, está en pacto con Él, guarda sus mandamientos. Ella es apasionada por lo que hace. Esa es otra petición que no mencioné antes que yo tenía. Yo quería una mujer que tenga una pasión por su profesión. O sea, que no sea floja o gualaicha, como decimos en mi país. Eh, y, ¿Y qué más? Wow, hablaba español, tenía una buena relación con sus papás, o sea, Dios me está, o sea, cada día, cada vez que conversamos, Dios me mostraba otra cosa más de ella que me confirmaba más que esta mujer no la debo perder. Amén. Y hubo algo en la relación de ustedes que fue lo que inicia el prepa. O sea, ustedes ya vieron que tenían muchas cosas a favor, muchas cosas que eran muy similares, pero hubo algo, una petición de Abigail puntual en la vida con respecto a su pareja, a la persona que ella quería conocer, que Abigail lo había guardado como un secreto, aclaro, ni siquiera yo lo sabía, era como un secreto muy personal de ella, que lo terminó diciendo Josh, de hecho, y fue como que caíste como Pato Lucas, así con la boca como condorito para atrás. ¿Qué fue lo que detonó Abigail, que te dijo Josh, que dijo, wow, esta es la persona? Amén. Dios es real. ¿Qué puedo decirles? Dios realmente escucha. Recuerdo que
¿Se acuerdan cuando les conté ese episodio en el que escribí la cartita cuando tenía 14 años, que la voy a leer en mi matrimonio? Ese mismo día, cuando yo escribí esa cartita, estábamos en la iglesia, que pastoreaba mi mamá, yo le pedí al Señor con todo mi corazón que íbamos a tener una señal, que la persona de Dios para mí me iba a decir determinada frase que también era mi creencia, y que me lo diría y yo con eso sabría que era la persona de Dios para mí, pero yo Wow. decidí darle mi corazón todos estos años, hasta el año pasado, desde los 14 hasta los 23. ¿Cuántos años han pasado? Alrededor de 8 años. 8 años. Alrededor de 8 años. 9 años. 8 o 9 años, todo ese tiempo lo guardé porque había escuchado antes, no creo esta filosofía, pero para que sepan por qué lo guardé, que el diablo, en ese entonces no teníamos otro contexto, ¿no? Escuchaba tus oraciones y podía engañarte. Yo sé que muchos se van a reír con esto, pero yo dije, yo no quiero que me engañe y que escuche mi oración y sepa cuál es eso que va a conquistar mi corazón y me traiga cualquier otra persona que me diga eso y no sea la persona de Dios para mí. Entonces, no. Yo dije, esto no lo puedo decir. Y constantemente yo le decía a mi mamá, a mis hermanos, a Lins, que yo tenía una señal de que esa persona sería para mí. Entonces, ya nos estábamos conociendo y compartimos los 10 mandamientos que teníamos ambos, como los 10 mandamientos en los que quisiéramos que se basara nuestra amistad o que son mandamientos personales, ¿no? Y el 10º mandamiento de él era esa petición que yo le había pedido al Señor cuando tenía 14 años. O sea que ya de por sí estabas pidiendo un hombre en estos tiempos, porque alguien dijo en el comentario en el chat, bueno, hace 57 años te creo, pero en este momento, viviendo en el 2020, 2021, esperar un hombre que se hubiera mantenido puro, que no haya besado, no haya tenido contacto con otra mujer, que sea creyente de raíces hebreas, que sea un profesional, que hable el otro idioma que tú anhelabas, que es prácticamente la misma lista que tenía Josh, de repente tú le agregas algo que lo redujo más todavía la lista, que prácticamente solo una persona en el mundo podría contestar, que sería Josh. Y Josh, ¿qué fue lo que dijiste tú en el mandamiento 10? ¿Qué fue lo que detonó esto? Wow. Fue un día donde estábamos hablando sobre noviazgos, o sea, si hubiésemos tenido una novia en nuestra vida, todavía no estábamos en prepa. Y yo le dije que algo que tenía en mi corazón, que Dios había puesto en mi corazón, es que yo quería esperar hasta mi boda para dar mi primer beso. O sea, eso se entiende para una mujer que quiera con eso, pero que una mujer espere eso de un hombre, ¿sí? Y este conversatorio no tiene la idea de decir, wow, entonces Abigail es perfecta y Joseph es perfecto y el resto, suerte, porque no va a tocar nada menos. No, hablo de que Dios concede los anhelos de tu corazón, aun cuando son tan puntuales, si realmente lo que pedimos es realmente en devoción al Señor, y el Señor que nos ama, ¿no nos ha dado su Hijo? ¿No nos dará con Él también todas las demás cosas? ¿No nos ha dado el Ruach, el Espíritu también? Entonces, ¿cómo no va a conceder? Entonces, muchas veces estamos como el pueblo de Dios en Cades Barnea. Cades Barnea es una buena tierra, es linda, hay pastos, hay agricultura, y muchos dijeron, no queremos pasar de Cades Barnea a tomar la tierra prometida. Y a veces como que nos conformamos como parte del pueblo de Israel, diciendo, yo no quiero más. Me parece que es bueno, pero no conformarse con algo bueno si no es lo que Dios tiene para nosotros, si no es lo que está en nuestro corazón. Y ustedes dos lucharon hasta el final. Y bueno, ese encuentro, es decir, aún guardar nuestros labios para nuestro momento en el altar, fue como que lo que hizo que detonó Prepa. Y ahora sí, arranquemos entonces. ¿No, Abby, ibas a decir algo? Algo que quiero acotar a esto es que muchas veces yo dije, bueno, tal vez es mucho pedir. Entonces tal vez Dios no me va a dar eso, tal vez fue una petición que yo le hice cuando era niña y bueno, tal vez no, o sea, Dios sigue siendo real, Dios sigue siendo bueno, tal vez no va a pasar eso, pero bueno, cuando él me dijo que había sido su convicción durante y que a él también le habían dicho como jamás vas a encontrar una persona que quiera eso. O sea, Pues, wow. claro, o sea que realmente Dios no olvida nuestras oraciones. Las habremos hecho de pequeños, nos habremos olvidado de ellas, pero Dios no olvida. Amén. Y algo que quiero señalar más aquí es que a todas las personas que están aquí, que el Señor renueva nuestra pureza constantemente, ¿no? No quiero que vean, bueno, yo ya di un beso, entonces Dios no me va a regalar una historia de amor así. No.
Dios es bueno, Dios es grande, esto es solamente una historia que Él escribió y así de increíble va a ser la historia de otra persona que tal vez ya se dio un beso, pero está esperando en el Señor por la persona de Dios para ella. Así que el Señor renueva todo. No logren, no lleguen a comparar su historia con esta, que sí es hermosa, pero también la que Dios les va a escribir a ustedes va a ser muy hermosa. Y esa historia necesita ser cultivada, porque hasta aquí todo es perfecto, y eso que quiero que compartan con nosotros es la idea de este tiempo. No era simplemente exaltar lo que Dios ha hecho a través de los chicos, sino demostrar de que, mira, aún con todo lo que tienen, aún con todo esto, necesitaban un prepa. ¿Sí? Y ahora que han pasado 10 temas, solo les voy a hacer una pregunta con una respuesta. Josh y Abigail, ¿ustedes creen que a pesar de todo lo iguales que son, a pesar de todo, les hizo bien o les hace bien el prepa? Sí, Sí. claro, sí. Sí, a pesar de que son tan compatibles. ¿Y qué consta el prepa? El prepa consta de varios temas. Nosotros vimos en el tema número 1 que era el matrimonio. En ese tema número 1, ¿ustedes con qué realidades se encontraron o qué fue lo que más les impactó de ese tema? Ahí es cuando empezamos a entender, o sea, en qué nos estamos metiendo. O sea, Okay. no es un cuento de hadas, es algo real, con una persona única, o sea, y tiene un propósito muy especial el matrimonio, o sea, es un reflejo del plan de Dios de redimir a Israel. O sea, cuando entiendes también el contexto bíblico de las raíces hebreas, ahí te asombras más por el matrimonio. No sé. Amén. Aprendimos cuál era el verdadero significado del matrimonio, que no era ni ser felices, ni tener hijos, sino que era dejar de ser egoístas, Sí, y el cumplir lo que dice la palabra del Señor, el reflejo del amor por su pueblo, de Yeshua y su pueblo, ¿no? Realmente aprendimos que, aún como tú dijiste, Lins, todo esto parece ser perfecto, pero la realidad es que los dos somos humanos. Y a pesar de haber crecido en un hogar muy parecido, tal vez creyente en la palabra del Señor, somos muy diferentes también. Y eso es difícil, es difícil. Por eso cuando yo les decía qué bonito fue disfrutar la etapa, ¿no?, de la universidad y todo lo demás, completar esa etapa para pasar a otra etapa, tenía todo el significado, porque esta es una etapa que demanda mucho tiempo y demanda mucha mente, mucha cabeza, muchas emociones que son porque dos personas distintas están tratando de acoplarse, ¿no? Esa es la realidad. Y ahí ya vimos toda la ilusión, todas esas listas cumplidas, ¿no? Como que tuviera esto, que fuera de tal país, que fuera de acá, que me dijera esto. Pero ya ahora vayamos a la realidad, ¿no? A la realidad de ser dos personas que quieren formar, como vimos en el tema 1, un matrimonio. Y cuando ya vimos eso, fue como, ¿verdad, mi amor? Nos impactó mucho. Tenemos Así es. El matrimonio no se trata de ser felices, el matrimonio se trata de reflejar al Mesías, de reflejar la palabra de Dios en el matrimonio. ¿Por qué el mundo no cree que Jesucristo o que Yeshua o en la palabra de Dios? Porque ve que el más grande exponente de la palabra de Dios es el matrimonio, justamente. El matrimonio es el más grande exponente, ya bien lo dice la misma escritura. Y entendimos también que el aspecto del matrimonio, todo esto se da en un altar, ¿sí? Y el altar, ¿para qué sirve, chicos? ¿Qué se hace en el altar? Se muere. Se En el altar es sacrifica. un lugar de sacrificio, lo dijiste excelente, Josh. Muchos dicen, ay, voy camino al altar, voy muy feliz, pero si vamos al contexto, y nuevamente, raíces hebreas, vamos al contexto hebreo, el altar es un lugar de muerte, es un lugar donde va a derramarse sangre. ¿Qué quiere decir? Que este altar, donde llegan dos, va a salir uno solo. Va a morir el Josh con todo lo que viene heredado, con todas sus cosas, y Abigail de igual forma. Para los que no lo sabían, somos el 80% de nosotros es heredado. Ya lo decía la Universidad de Badilán, 80% de lo que tú eres heredado. ¿Quién está en una discusión doméstica? Tú crees que eres tú y tu esposa, pero realmente no. Son los preconceptos de tus papás, los preconceptos de tu familia y de igual lado de la mujer. Entonces, qué importante entender que en el altar no es un lugar para dos, sino un lugar donde uno solo, donde dos se hacen uno. ¿Cuál es el problema en el matrimonio? Que la gente va al altar y está parada y la chica está diciendo, por fin me voy de la casa de mis papás.
Y mientras el sacerdote habla, ella está diciendo y mira a su papá y dice, ya no te voy a lavar la ropa, ya no me vas a estar diciendo a qué hora me acuesto, ya no me vas a estar dando permiso, eso se acabó, ahora tengo esposo, me va a mantener, ahora sí, viva la vida. Y del otro lado está el esposo, el novio en el altar mirándola, y mientras le sonríe dice, por fin ya tengo quien me lave los platos, ya tengo quien me arregle la ropa, ya tengo quien me arregle la casa, nadie me va a estar diciendo qué tengo que hacer, no, ahora tengo a alguien para que se ocupe de mí. Y entonces cada uno quiere una parte del otro, el esposo y la esposa, y así se van al matrimonio. Cada uno queriendo algo del otro, cuando es realmente una muerte a sus deseos y búsqueda de uno solo, en acuerdos, en acuerdos. ¿Y eso cómo lo traduce? Porque parecen lindas palabras, pero ¿cómo los traducen eso en el prepa? Y es en el manual constitucional del matrimonio. Algunos han de decir, ¿qué es el manual constitucional del matrimonio? ¿Qué es eso, Abigail, que han estado construyendo? ¿Qué es el manual constitucional del matrimonio? Bueno, el Manual Constitucional del Matrimonio es un resumen de todos esos artículos, como se llama en una constitución tradicional de un país, que son lo que nosotros hemos acordado para nuestra relación, ¿no? Cómo se va a fundar nuestro matrimonio. Y en todos los sentidos, ¿no? Como cuestiones prácticas, como tal cual como si fuera una constitución, como si fuera a decir que el peatón, la persona que va en la calle, tiene que cruzar la calle solo en el paso cebra, tal cual en nuestro caso la constitución matrimonial. Hemos hablado y tocado todos los temas, desde cómo va a ser nuestra vida diaria, qué siempre debe pasar si ocurre tal situación. Perfecto. El manual constitucional del matrimonio son los acuerdos que cada pareja en el prepa va construyendo. Son esas cosas inamovibles. Son esos mandamientos que no pueden estar. De hecho, hay uno de los mandamientos, por ejemplo, de las palabras prohibidas en el matrimonio. Josh, ¿te acuerdas qué palabra está prohibida en el matrimonio? Te lo dije. Te lo dije. En tu idioma, I told you so. Yo te lo dije. Esa frase en el matrimonio está prohibida. Y si hiciéramos una encuesta de cuál es la frase más dicha en los matrimonios, es esa. Es la mujer diciendo, hoy que se va a caer. Yo sé lo dije, está esperando. Lo mira de lejos. ¿Y la mujer tiene razón? Sí. Queridos esposos, queridos hombres, la gran mayoría de las veces ellas tienen la razón. Sí, pero el punto es que es el te lo dije. Es un arma más de recriminar, de superioridad que de amor. Y yo mismo cuando lo descubrí después de tener muchas dificultades, muchas veces como todos matrimonios, en algún momento Dios también llegó a mi vida y me mostró que Él jamás me andaba diciendo te lo dije, sino que tomaba su mano y me amaba. Y esa forma de aplicar la característica de Dios en nuestro matrimonio hace que esa sea una de las palabras prohibidas. Una pregunta prohibida en el manual constitucional del matrimonio es el divorcio. ¿Sí? Es una palabra que no se nombra. ¿Sí? Está bien, es que estoy enojado. Bueno, tenemos dominio propio. Hay algo que nosotros no podemos andar ni amenazando ni diciendo. No significa que el divorcio no sea real y que sea una situación que puede pasar. Significa que yo no voy a estar con mi boca profiriendo esas palabras, porque nosotros nos vemos al Mesías continuamente amenazándonos con el divorcio. ¿Sí? Eso daña nuestra autoestima, destruye la estructura del matrimonio. ¿Sí? La segunda palabra también es dos. La palabra dos es divorcio. Muy bien, chicos. Entonces, entendimos un poco acerca de este manual constitucional de matrimonio, estudiamos inclusive los mandamientos, y yo ahora quiero darle esto a la comunidad, como algo que va a estar inclusive en un pequeño video que vamos a estar subiendo en prepa para toda la comunidad, pero son los 10 mandamientos del matrimonio. ¿Está bien? Nosotros conocemos los 10 mandamientos para el Señor, pero estaría bueno tomar esos mandamientos para el Señor, que son supremos, que están por encima, y hacerlos en el matrimonio. O sea, mandamiento número 1, ¿sí? Mi pareja es primero. Mi esposa es primero. Y de hecho, eso dice en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. O sea, mi esposa es primero. ¿Sí? Y ya vamos a llegar al aspecto de los padres, pero mi esposa tiene el primer lugar. El segundo mandamiento, ¿sí? Es no voy a tener otros mejores amigas además de mi esposa, además de mi esposo. No, es que mi esposo no me entiende. Bueno, no. Podrás tener algún compañero, pero un mejor amigo, nadie más que tu esposo. ¿Por qué? Si no, esto es crónicas de un desastre. ¿Sí? La amistad entre un hombre y una mujer, y es mi percepción personal, está bien, sé que hay personas que no están de acuerdo,
yo prácticamente que la veo inexistente. Puedes tener un compañerismo, pueden ser colegas, pueden ser compañeros ministeriales, pero la amistad y aún más, el ser mejores amigos, es un título que solamente podemos darle a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Mandamiento número 3, ¿sí? Así como el mandamiento número 3 es cuidar, no nombrar el nombre del Señor en vano, también es cuidar lo que digo de mi esposa. Cuidar lo que digo de mi esposa. Miren lo que dice Génesis 2:19. Dice que todo lo que llamó a Adán, eso se llamó. Todo. Adán dijo, esto es un burro, es un burro. Esto es una vaca, es una vaca. ¿Qué quiere decir? Si yo soy el Adán de mi casa, yo no puedo andarle diciendo a mi esposa cualquier cosa. Ah, no, entonces usted no es real, hermano. No. Hemos aprendido que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero es que mi esposa se enoja. Bueno, tal vez porque siempre le dices que te enojas, que si esto, no. ¿Por qué no le dices y la bendices? Y le dices, qué bueno que eres dulce, qué bueno que eres amable, qué bueno que eres compasiva conmigo, a pesar de que no lo sea. Dios no hace lo mismo contigo también. Dios no te llama su especial tesoro. Dios no dice que eres su virgen, su desposada, su novia, a pesar de que no lo somos. La Escritura está llena de evidencias que dicen que Israel es la ramera, pero Dios le llama su virgen escogida. Cuidemos lo que decimos de nuestra pareja, ¿sí? Porque así como Adán dijo que se llamaría, así fue. Mandamiento número 4, en vez de guardar el día de reposo, que hay que guardarlo, guardar el día de la pareja también. Nosotros en mi casa con mi esposa tenemos un día, unas horas realmente con nuestros 2 hijos es lo que nos queda, pero es un tiempo separado para los dos, fuera del ministerio, fuera del hospital, fuera de las amistades. Un tiempo solamente para construirnos nosotros. Mandamiento número 5. Hermano, es ir a honrar padre y madre, sí, pero es honrar el padre y la madre de mi esposa o de mi esposo. ¿Sí? Eso es importante, entenderlo también. Yo tengo como una obligación honrar a los padres también de mi esposo o de mi esposa. Pero es que es difícil. Bueno, el mandamiento dice que debemos honrarlos. ¿No cómo? Mandamiento número 6, no matarás. ¿Pero qué no debemos matar? Sus sueños, sus aspiraciones, sus metas. ¿Cuántas mujeres se casaron con promesas diciendo cuando ya nos casemos yo te voy a mantener y te voy a dar para que estudies? Y nunca pasó. No, no, tú eres para eso, tú no esto, tú no lo otro. No matemos sus sueños, sus aspiraciones. Mandamiento número 7, no adulterarás. ¿Sí? ¿Y qué es no adulterar? Agarrar el celular, mandar un mensaje y borrarlo para que mi novia, para que mi esposa no se entere. Eso también es adulterar. Mandamiento número 8, no robarás. ¿Y qué significa no robarás? Bueno, no robarás su tiempo, sus años, su honra también. ¿Sí? Lo que ella realmente merece. Que el esposo exalte a su esposa constantemente. Mandamiento número 9, no mentirás. Habla de la honestidad. Como lo dice Génesis 2:25, dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No le mientas. Es que yo no le miento, simplemente no se lo digo, no se lo ocultes. Ocultar la verdad también es mentir. Y mandamiento número 10, no codicias. ¿Qué quiere decir esto? Sé agradecido. La base de la codicia es no tener un corazón agradecido. Sé agradecido. ¿Tienes una esposa a tu lado que te aguanta, que te sostiene a pesar de tu carácter, como a mí? No sabe lo bendecido que sos. ¿Tienes unos hijos que van y que corren a tus brazos cuando tus manos están vacías? No sabe lo bendecido que eres. ¿Tienes un trabajo que tal vez no es el que te gustaría, pero te permite alimentar a tu casa? No sabe lo bendecido que eres. ¿Tienes una comunidad que te ama? ¿Tienes la palabra de Dios? Ya no sabes lo bendecido que eres. No codiciarás. Y ese fue nuestro tema 1, conocer la estructura del matrimonio, su simiente y sus mandamientos. Y parece que veníamos bien, chicos, pero llegó el tan temido tema 2, que los que están haciendo prepa tiemblan cuando escuchan el tema 2, que es el quiebre, las singularidades. ¿Qué pasó en ese tema, chicos? Cuando venían súper arriba de que es perfecto, es perfecta para mí, y llegaron al punto de las singularidades, el tema 2. Cuando dijimos, debemos entender que mi futuro cónyuge es hecho a la imagen de Dios y no a la mía. ¿Qué pasó en ese tema 2, en ese quiebre, chicos? Wow, aprendimos que a través de todas las ilusiones que tenemos el uno del otro, hay cosas que cada uno tiene que lastiman a la otra persona. Y, o sea, uno tiene que enfrentar eso. Y este prep nos ayudó a enfrentarlo ahora,
antes de casarnos. Y aún con esas diferencias que cada uno tiene, nos amamos, decidimos amarnos. Y sí, hubo momentos de quiebre, hubo lágrimas, pero al final me enamoré más de ella. Sí. Abigail, ¿cómo viviste el quiebre? Sí, cuando les decíamos que conocer a una persona implica tiempo, implica inversión de tiempo y que el amor, así la ilusión, cae a tierra con el prematrimonial, ¿no? Como dijo mi precioso, cuando puedes conocer esto antes del matrimonio ya es una ventaja, porque hemos escuchado muchísimas cosas o muchísimas opiniones de otros matrimonios que dicen cuando nos casamos se convirtió en otra persona. Es decir, toda esa ilusión que tenías baja la realidad y la realidad es que somos dos personas distintas, que tenemos singularidades, que tenemos defectos, que no somos perfectos y que el amor se basa en poner el perdón por encima de esos defectos y poner mucho amor, mucho, mucho más amor. Yo también me enamoré más de él, de lo sincero que es, porque algo que hay que entender aquí es que cuando haces prepa tienes que ser 100% sincero y 100% vulnerable a todo lo que realmente eres. Y no es algo fácil, no es algo fácil abrir tu corazón a todo lo que tú eres, a todo lo que en lo que te formaste, tus expectativas también incluso, y todas tus diferencias, no es fácil abrir el corazón, pero el tema 2 fue doloroso justamente por eso, porque es como, yo me sentía como que estaba abriendo, estirando el corazón así, y decía, wow, no puede ser que todo esto estamos aprendiendo, y dolió, ambos lloramos mucho, pero nos conocimos, y eso es lo hermoso de este capítulo. El capítulo 2 es como cuando tú por acá estás bien vestido y como esos reporteros que cuando se les cae la cámara abajo están en pantaloneta, zapatillas o algunos hasta sin pantaloneta y quedas como descubierto, ¿no? Y yo creo que para ustedes dos fue como súper duro el aspecto de haberse primero montado ¿no? De, wow, soy el hombre perfecto para ti, y de repente empezar a lanzar las luchas, las dificultades, un pasado, un montón de cosas que sí, es doloroso, pero más doloroso es estando casado diciendo, no sé si te dije, pero tengo 2 hijos de otro matrimonio, y tú dices cosas que, ¿por qué no las hablamos antes? Y es porque nadie preguntó, nadie hizo las preguntas. Y bueno, no te conté que estoy luchando con, no sé, con adicciones al alcohol o a la pornografía, o tengo deudas de juego, y un montón de cosas que te las comes en el matrimonio. Como dijo Abigail, cambia ese esposo o esa esposa en otro aspecto. Así que el tema 2 fue tremendo y yo creo que si bien fue un tema difícil, el quiebre, como le llamamos acá, y que las parejas que lo hacen saben que es un tema que yo he visto que se han cortado, he tenido reuniones en las cuales se suspendió el prepa y dijeron vamos a hablar y después nos volvemos a conectar, reuniones que decidieron pedir 2 semanas de prepa libre porque necesitaban pensar. Es un tema difícil el abrir tu corazón y decirle, mira, yo no soy perfecto, esto y esto es con lo que todavía estoy luchando. Y creo que había una frase que nos gustó a muchos, que fue reconocer de que yo no soy el hombre perfecto para ti, no soy la mujer perfecta para ti, pero yo anhelo serlo. O sea, yo realmente quiero ser ese hombre perfecto y esa mujer perfecta que tú anhelas. Y creo que eso como que nos dimos cuenta de que nosotros, cuando buscamos una ayuda idónea, por ejemplo, sabemos que en la Biblia, ¿qué significa una ayuda idónea, muchachos? ¿Cómo es esa palabra en hebreo que resume la ayuda idónea? Kenegdo. Kenegdo, Josh. Muy bien, una estrella para ti. Kenegdo. ¿Y qué significaba Kenegdo? Fuerza contraria. Ayuda contraria. Y uno diría, pero hermano Lincoln, ¿no se supone que tiene que ser igual a mí? No. La Escritura habla de una ayuda contraria, que si tú eres como muy generoso, muy de, tenga, acá hay plata, muy generoso, la ayuda idónea para ti no es la que es igual, es la que es un poquito ahorrativa y que le gusta frenar un poco. Si tú eres, no sé, muy de hablar constantemente y súper extrovertido o extrovertida, tu kenegdo, tu ayuda idónea, es justamente la contraria, la que te apacigua un poco, la que te da equilibrio. Y yo me quedo aterrorizado, muchas parejas, cuando a veces nos consultan o algo y nos dicen, no, porque nuestro matrimonio está a punto de romperse o se rompió, y veo que las causas son de que eran contrarios, y en vez de encontrar riqueza en las cosas que el otro tiene,
que yo no tengo, ataqué aquellas cosas. Y por eso quiero dejar esta frase instaurada, y es: nuestras similitudes nos acercan, ¿sí? Pero nuestras diferencias son los que nos mantienen juntos. ¿Y eso cómo puede ser? Y bueno, yo y ella amamos a Dios, sí, pero Josh es todo lo disciplinado, no sé, en el aspecto, digamos, por un ejemplo, financiero, de lo que yo no soy. Y Josh dice, mira, ella es todo lo apasionado en la palabra de Dios que yo no soy. Y como que nos vamos juntando, como que nos vamos uniendo, ella y yo, y me doy cuenta de que, ¿sabes qué? Es la otra parte que me falta. Y eso es el que conectó. El tema 2, terminamos con eso. Cuando fuimos al tema 3, el amor como base para el matrimonio, se sorprendieron. Porque cuando empezamos a hablar como el amor, tuvieron que pasar una prueba juntos tremenda. Cuéntenos qué pasó ese lugar cuando cambiamos de escenario y entró un tercer personaje a la relación de ustedes. ¿Cómo fue eso? Ya tengo un poco de trauma de eso. ¿Se acuerdan que entró alguien vestido de juez? ¿Sí? Sí. Que tuvieron que defender su amor o lo que ustedes conocían hasta ahora, porque venían de conocer el matrimonio, luego de ver las dificultades, pero de amándose. Ya venían medio entre los dos, ustedes chuequitos, como que bueno, tiene estas dificultades, yo también, pero bueno, entre los dos nos vamos a ayudar. Y de repente el tema 3, hicimos una simulación de un estadio jurídico, de una corte, donde alguien vestido de juez les dijo que si no lo convencían de que su amor era real, de que lo que sentían por el otro, lo que iba a hacer era separarlos y deportarlos. Creo que eso fue mucho estrés para ustedes, el tener que defender el amor o al otro delante de este juez que lo que quería era separarlos. Sí, y me acuerdo que, o sea, no lo hice perfecto. En ese momento aprendí, o sea, la esencia de por qué yo me quiero casar con esta mujer. Y aprendí lo importante que es protegerla, defenderla a las personas que me van a decir, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y es constantemente uno que tiene que estar preparándose para defenderla o hablar bien, lo bien, exaltarla. Y eso, o sea, me enseñó a amarla, me enseñó cómo amarla con todos los amores. Claro. Yo recuerdo que fue que estuviste muy golpeado, Josh, porque el juez te empezaba a hacer preguntas y te decía, pero seguro esto, seguro lo otro, y tú recibías los golpes, pero creo que a mitad de la pelea con el juez fuiste agarrando fuerza o aprendiste mucho de esa sesión. ¿Tú cómo viviste, Abigail, esta parte del prematrimonial donde un juez lo que quería hacer era separarte y demostrarte que Josh no era para ti? Tuvimos un juez muy difícil, un juez duro, duro. No sé si existe un juez más difícil como el que tuvimos. Nos querían deportar, el plan era deportarnos, que me deportaran del país a Estados Unidos. No, agreguémosle otro estrés porque tras eso también estamos en un trámite para que yo pueda vivir en Estados Unidos con él, pero recuerdo que fue duro porque era analizar en tu corazón, no nos esperábamos. Ahora ya las personas que ya conocen, que van al tema 3, se van a imaginar que va a haber un juez, pero en ese entonces nosotros no teníamos ni idea de ese juez que iba a llegar, fue totalmente y 100% sorpresa para nosotros y teníamos que decir las razones por las que nos queríamos casar con la otra persona, por qué yo amaba a ese hombre, a mi precioso, y por qué me quería casar con él. Y ambos lloramos, ambos terminamos llorando porque la ilusión no es suficiente, el príncipe azul no es suficiente para un verdadero amor o para una relación real. Entonces, la realidad fue dura, pero lo superamos bien. Después de llorar, lo logramos. Así es. La prueba. Fue muy difícil para ustedes, los contextos. Recuerdo a un Josh que les costaba un poco hablar español todavía. Imagínense, agréguenle esa complejidad. Y tratar de explicarle algunos conceptos después usando el inglés y sentir de que Abigail, él no responde como debería responder ante este juez, porque Josh a veces no sabía las palabras de cómo decirlas, y fue como todo así. Y después de eso, que quedaron como muy, muy diciendo, wow, esto es fuerte, entramos al tema de los 3 tipos de amor, ¿no? Y empezamos a hablar de ese amor eros, que ese es el amor sensual, que es el amor romántico, y nos chocó mucho la realidad de que el amor eros también es amor. Sí, es una frase que constantemente les repito en el prematrimonial, pero es algo que el mundo lo tiene muy mal visto.
cuando desconocemos que toda la escritura está llena de ese amor romántico, está lleno constantemente, libros como lo de los Cantares, por ejemplo, libros que están llenos totalmente de ese erotismo, de esa sensualidad que hay en el matrimonio, y que por obra del diablo y de toda este hueste de maldad, han hecho ver como que el sexo matrimonial, como que el romanticismo, como que la caricia matrimonial es algo que no, y que no se puede hablar, y ahí tenemos, no sé, campamentos de jóvenes o charlas de jóvenes y nadie se atreve a tocar este tema porque ya es como un tema sucio. Pero también es amor, y de hecho la escritura lo dice en 1 Corintios 7, del 4 al 6, dice, no os neguéis el uno al otro, o sea, tu cuerpo no te pertenece, ¿sí? Tu cuerpo es de tu esposo, y ahí encontramos los grandes problemas en el matrimonio que hablamos con ustedes, que se usa el sexo, se usa la relación matrimonial, el amor conyugal, como un rehén, como un hostage, ¿sí? Como que, bueno, si tú no me das eso, bueno, luego yo no te doy aquello. ¿Y por qué funciona así? Porque el amor eros o el amor romántico, el amor sensual, es donde el hombre habita. Nosotros ya sabemos que los hombres tendemos a ser mucho más sensuales o a vivir en eso más que las mujeres. ¿Está bien? Que por diferente, la mujer no vive en el amor sensual. Ella vive en el amor filial, que fue el segundo amor. Ese amor que es más de compañerismo, más de juntos, amor para dos. Y van ellos caminando debajo de un puentecito y los dos cogidos de la mano por las calles, dice, regalándonos miradas y caminando con un helado. Es allí donde vive la mujer, en ese amor más de compañerismo, más de ella lavando los platos y él barriendo, ese compañerismo de estar ahí cuando yo te necesito, de escúchame porque necesito hablarte. Allí es donde habita la mujer, ¿sí? Y el hombre no vive ahí, entonces como que le cuesta. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, es decir, bueno, aterricemos. Josh, tú vives en un amor sensual, Dios te hizo así hormonalmente, y yo como endocrinólogo especialista en hormonas los puedo decir, los hombres estamos hechos de esa manera. Y la mujer vive en el amor filial, más del compañerismo, de estar ahí. Pero eso no significa que desconozcamos el amor del otro, porque ni el amor filial solo es amor, ni el amor sensual solo es amor, sino que ambos, ¿sí?, forman parte de un complejo que es el amor en totalidad. Entonces, ¿qué estudiamos? De que si el hombre entiende que la mujer vive en el amor filial, la mujer se puede mudar al amor sensual cuando el amor filial está completo. Una mujer no tiene temor de desnudarse ante un hombre que es su compañero, que es su amigo, que es un hombre proveedor, que es un hombre atento, que es un hombre que entiende que no puede tener una noche de pasión con su esposa porque ella necesita que los hijos estén dormidos o que los platos estén limpios o que las cuestas estén pagadas. Y eso es importante, ¿sí? Para la mujer, para que la mujer se pueda mudar al amor pasional. Y como hombres también nos pasa igual. A veces la mujer dice, pero yo quiero que sea más compañero conmigo, ok, pero recuerda que él vive en el amor sensual, en el amor erótico, en el amor, en este tipo de amor, en el amor romántico. Entonces, que la mujer también se puede preocupar por su esposo, diciendo, yo también quiero que él sea el que se sienta satisfecho, se sienta pleno. Y las mujeres que están casadas lo saben. Sí, a un hombre prácticamente se da ese cariño, se da ese momento y luego el hombre es un pan blando. ¿Está bien? Entonces, el reconocer que no está mal que el hombre viva en el amor eros, que no está mal que la mujer viva en el amor filial, sino que yo me puedo mudar. Y quién sabe si en algún momento Josh se termina quedando en el amor filial, siendo un buen compañero, estando con ella, siendo atento, porque Abigail se mudó al amor eros y yo ya no me estoy preocupando de mis necesidades, porque el otro se está preocupando. Pero ¿cómo es eso posible con el tercer amor, chicos? ¿Cuál es el tercer amor que hace posible esta mudanza de amores? Agape. El amor ágape, el amor de Dios. ¿Y eso qué es? Es cuando el otro se vuelve imposible de amar. Cuando la mujer dice, pero es que no me está ayudando, yo no me siento cubierta, pero bueno, lo amo a mi esposo, ya lo dice la palabra en Corintios, yo no me puedo negar a él y le doy y me entrego a él en cuerpo. Y el hombre diciendo, wow, esta mujer se entregó a mí, me amó, a pesar de que no soy perfecto. Y en ese momento, cuando tú estás en el amor eros, en el amor romántico, decirle, amor, no estamos haciendo las cosas bien. Amor, yo ahora esto lo hago porque te amo, pero ¿no crees que deberíamos cubrir esto? Y ahí es muy sencillo. En el caso del hombre es igual. Un hombre que llega apasionado a su casa después de no haber visto a su esposa de viaje, tantas cosas, y descubrir que ella está enferma.
no sé, que está con la menstruación y aquellos 7 días que impone la ley, de dejarla, y por qué no mover y aplacar ese amor eros para ese amor filial, de servicio, de aquí estoy, yo te acompaño, yo voy a estar contigo. Y eso solo es posible con el amor ágape. Les resumo qué es el matrimonio hoy en día. Los hombres viviendo en el amor erótico, en el amor sensual, complaciéndose a través o de infidelidades, o de pornografía, o de masturbación, y las mujeres no queriendo saber nada de ese amor, porque es sucio, ¿sí? Y los hombres no queriendo saber nada de ese amor filial, ese compañerismo y otras cosas, porque no se sienten completos también. ¿Cómo es eso posible? Con el amor ágape, el amor que proviene de Dios. Cuando yo entendí que el altar es un lugar donde yo muero y tengo que servirle a la otra persona. ¿Cómo vivieron ese tema 3 que para ustedes que recién se conocieron fue como wow, entender todo este tema de el amor como base para el matrimonio y descubrir que, bueno, Abigail, había otro amor que tú todavía no habías experimentado, ¿sí? Otra Abigail que no había nacido, igualmente Josh. ¿Cómo vivieron ese aspecto? Que creo que en ese tema era la primera vvez, ya se iban a ver ustedes, se iban a conocer y justo hablamos de este tema. Y yo les decía, bueno, cuando ustedes se abracen, cuando se toquen, y no, no pasa nada, no, nosotros no, no, somos, amamos a Dios, no, estamos consagrados al Señor, y de repente, ¿cómo fue descubrir que ustedes que vivían prácticamente en el amor filial, en el amor ágape, tocar a otra persona y descubrir que había alguien más que estaba naciendo, otro tipo de amor que ustedes no conocían, ¿no? Sí. Wow, bueno, algo que no mencionamos antes es que empezamos este prepa, este curso prematrimonial, sin vernos, sin habernos visto en persona. Y eso nos ayudó a conocer el corazón. Pero cuando tuvimos la oportunidad, un mes después de estar juntos, fue muy, muy especial. Fue, o sea, inigualable. Las emociones que sentía, nunca las había sentido en mi vida y eso lo hizo más especial. Otra vez alabando, ¿no? Guardar la pureza, guardarte para una persona en tu vida, vale la pena. O sea, todo el dolor que sentí en mis años de esperar, de que mis amigos se burlaban de mí, ya no me acuerdo. O sea, fue único, fue único. Fue muy especial desde la primera vez que nos tomamos las manos, Mm. porque fue la primera vez que agarramos la mano de otra persona, y eso fue algo muy valioso para mí. Yo nunca le había tomado la mano a una chica y eso fue wow, fue muy lindo, hasta le tomamos una foto a nuestras manos. Para recordar ese momento, pero volviendo a este tema de los 3 amores, para mí fue muy, muy revelador, que yo también podía sentir el amor eros, ¿no? A pesar, creo que viví un ambiente muy protegido, muy cuidado y por alguna razón, porque Dios lo quiso así, sin nada de curiosidad con respecto al amor eros, a lo sexual y la sexualidad, hasta que, bueno, por primera vez estuve tan cerca de un chico. Entonces ya cuando estuve muy cerca de un chico empecé a las hormonas y todo lo normal que puedo ocurrir, empecé a darme cuenta que también soy humana, que puedo sentir hormonas, que me pasan cosas cuando estoy cerca de mi precioso. Entonces para mí eso fue otra Abigail que yo no conocía, otra área de mi vida que no había conocido y como les dije, por alguna razón nunca tuve algún tipo de curiosidad, tuve un ambiente muy sano, dentro de mis amigas también muy sano, mis amigas cercanas, donde a pesar de tener 23 años, no sabíamos nada del mundo ni de este tipo de sensaciones, ¿no? Entonces cuando la primera vez que estuve con Josh nos tocaba este tema, pues aún no estábamos digiriendo, hasta que, wow, de repente cuando él me abrazaba empezaba a sentir mariposas en la panza o cosas así, y descubrir eso, ¿no? Que también el amor eros no es algo que por lo general la iglesia y demás lo tienen como culto, ¿no? Como esto está mal y esto todo es en secreto y todo es como del mundo, ¿no? Como tú lo mencionaste, sucio, vano, y no lo es así. O sea, el amor eros es importante, el amor eros es amor. Esa frase me encanta, el amor eros también es amor, es una expresión de amor, y me sorprendió a medida que fuimos avanzando, ¿no? Más el prematrimonial y tocando más estos temas. Tengo que ser sincera y decirles que me sorprende que Dios haya creado algo así tan lindo y algo tan bonito, ¿no? Y que ahora todavía no lo hemos experimentado, ¿no? Pero ya lo vemos como algo que va a ser muy hermoso y que
que Dios haya creado algo así en el que un ser humano con otro ser humano pueden disfrutar y más allá y un futuro, crear una vida, wow, es algo que fue muy lindo descubrirlo, fue muy lindo, ha sido muy lindo experimentar todo este tema del amor eros, el amor filial en el que yo estoy y que es constante. De hecho, esta es nuestra quinta vez que nos vemos en persona. Tenemos una relación a larga distancia, pero esta es la quinta vez que nos encontramos. Y realmente uno como mujer siempre está en eso, ¿no? En el romanticismo, en el que te digan que que te ves linda, que sí nos manejamos en este amor filial como mujeres, pero como tú dices, Lins, siempre, y por supuesto en el matrimonio, tenemos que mudarnos a ese otro tipo de amor. De hecho, muchas veces ha sido como un shock, a mí me ha pasado con varias parejas, cuando yo reconociendo de que el hombre no vive en el amor filial, les pongo tareas. Por ejemplo, he puesto tareas a Josh o a tantos otros, le he dicho, bueno, ahora quiero que tú seas el que encuentres algo que hagas tú, lavar los platos, sacar la basura, algo que ya, de hecho, y lo vamos a hablar más adelante con respecto a los horarios, pero algo que tú hagas, porque tienes que mudarte al amor filial. Entonces las mujeres que estarían aquí escuchando dirían, sí, hermano Lincoln, está perfecto, que el hombre también ayude en la casa, todo es compartido, claro que sí, hermano Lincoln. Pero cuando les digo a las mismas mujeres, tú tienes que mudarte al amor eros, y tú tienes que ser la iniciadora. Tú tienes que esperar con velas, con una comida romántica, eliminando de tu vestuario el traje de vaquita que te regaló, de ovejita que te regaló tu tía abuela, para ponerte algo cómodo para tu esposa. Cuando les empiezo a hablar de esto, ay, eso ya no es santo. Eso ya no es, no proviene de Dios. Y recordemos lo que dice la Escritura. O sea, ustedes leen los libros de los cantares cómo existe ese amor, que es un amor romántico, que es un amor que Dios diseñó. El que lo diseñó fue el Señor. Por eso no les puso ropa. Sí, el andar con ropa, bueno, pasó después de pecar, pero antes de pecar, donde nosotros anhelamos volver, habla de ese estado puro. Cuando Dios le presenta a esta mujer, a esta Isha, a esta esposa, sí, no le dice, bueno, y luego se ve por Facebook. No, ¿qué piensas? ¿Que la misma noche que estuvieron juntos, sí, con algo tan puro y tan perfecto? Es mi impresión personal, ¿no? Obviamente no estuve ahí, pero digo, debieron haber estado juntos. Porque es por la expresión de ese amor íntimo. Entonces, en ese tema pudimos como dilucidar eso y como que creó una expectativa de decir, wow, yo también como mujer, a pesar de ser virgen, de no haber besado nunca a nadie, también puedo de una forma sana, ¿por qué no? Empezar a experimentar todo este aspecto de la sexualidad, buscar profesionales, buscar a mi familia, a mi mamá, gente que yo ame, que me pueda aconsejar de forma correcta. ¿Por qué? Porque los padres no queremos aconsejar de ese tema y lo termina aconsejando algún youtuber que nada que ver, un libro como el de 50 Shades of Grey, de 50 sombras de Grace, o un amigo que está todo perverso, y te pierdes la oportunidad de mostrarle a tus hijos o a un amigo con una buena manera, como profesional, ¿por qué no?, acerca de que el amor eros también es amor. Y es algo real y es algo importante en el matrimonio. Sin embargo, terminamos ese tema como nosotros con muchas expectativas, diciendo, bueno, ya me quiero casar porque ahora yo voy a hacer esto, el otro, y estamos muy emocionados. Y el tema 4 vino a darnos como un golpe literal en el abdomen. Y el tema 4 fue, ¿qué espera del matrimonio? Y empezamos a hablar de las etapas del encantamiento. Josh es perfecto. De repente, desencantamiento. Josh no es tan perfecto. Y luego, después de eso, madura. Josh es un poco perfecto y también se tiene que perfeccionar. Y les empecé a ustedes poner situaciones. No sé si ustedes se acuerdan, fue una lluvia de situaciones que tenían que responder una tras otra sobre situaciones difíciles que pasan en el matrimonio, que pasan día a día, y ustedes tuvieron que empezarlas a vivir y de repente escuchar cómo uno respondía. Y me recuerdo perfecto estar mirando que Josh respondía algo y Abigail lo miraba diciendo, no, ¿qué estás respondiendo? Y le preguntaba a Abigail y Josh decía, Abigail, ¿qué estás respondiendo? ¿Se acuerdan de ese prepa que tuvimos que fue muy fuerte? Sí, las situaciones límites. Ahí Situaciones vivimos, límites. o sea, tú lo hiciste muy bien, nos pusiste en las situaciones, o sea, sentía la presión de perder el trabajo, de tener una enfermedad, de que no podía trabajar, de tener hijos de sorpresa, y pudimos aprender mucho de lo que puede esperarnos en el matrimonio, en las pruebas, y aún en eso como querer luchar juntos.
Sí. Sí, me río porque es muy chistoso recordarlo ahora, ¿no? Y en ese momento fue el corazón latía y no sabía qué responder y qué pasa. Una situación límite era, como dije, muy precioso el día del trabajo, estábamos en una crisis económica muy fuerte, ya no teníamos dónde vivir, teníamos 2 hijos y yo estaba embarazada y de repente me entero que estaba embarazada de gemelos. Y no teníamos nada ni siquiera para comer, yo no podía trabajar. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Les digo en son de chiste, ¿no? Ahora lo pienso distinto, ¿no? Pero en ese momento dije que darían adopción a los gemelos porque no teníamos dinero con qué alimentarlos, ¿no? Entonces mi presidente me miraba como, ¿cómo vas a regalar a tus hijos? Y yo, pero no tendríamos con qué alimentarlos. Y bueno, más o menos, imagínense la presión, o sea, realmente nos dimos cuenta de que el matrimonio es la realidad, es como situaciones, Muy Lynn siempre difíciles. nos dice que nos va a dar el peor escenario para que estemos preparados para lo peor, pero esperemos lo mejor, ¿no? Entonces sí fue una Muy charla fuerte. donde sentías la presión de la situación y de luego pensar y decir, wow, ¿qué pasa si sí nos pasaría eso? O sea, ¿cómo Ajá. como matrimonio vamos a enfrentarlo? Yo recuerdo que en esa etapa tú venías muy arriba, Abigail, venías respondiendo todas las preguntas del prepa como muy bien, y Josh venía como cabizbajo, ya asumiendo un poco mejor el español, pero venía cabizbajo, no respondiendo bien, y de repente en ese Josh respondió excelente, y Josh venía respondiendo con cordura, y tú nada, las mujeres tienden a ser más emocionales, hormonalmente son así, no es que está mal, es su forma. Entonces tú cuando viste los problemas, ya en un momento te dijiste, no, los regalo y esto. Yo decía, baby, ¿cómo lo vas a regalar? Estos son nuestros hijos. Y como que se calmó todo. Y ustedes lo hicieron muy bien porque se metieron mucho en los múltiples problemas que les estaba dando. Y fue una buena etapa donde Josh te pudo abrazar. Donde viste, por ejemplo, la templanza de Josh, que puede ser que no hable mucho, pero que sus decisiones son más pensadas, más tranquilas. Y esto nos da cuenta de lo que es el matrimonio. A veces el hombre o la mujer puede decir cosas sin pensar. Está bien. Y a veces no es tan mal que a veces la gente hable en su dolor. De hecho, si ustedes leen el libro de Job, capítulo 3 y capítulo 4, van a ver que Job, siendo un hombre perfecto delante de Dios, dijo un montón de cosas de disparates que la gente luego usó como doctrina, pero bueno, eso estudialo en el libro de Job, en Ser Sansón no basta. Pero digo, un montón de cosas que la gente dice cuando hay dolor. Y está bien entender como hombres que mi esposa puede tener un momento de dolor, dice el libro de Job en el capítulo 5, en el capítulo 6. ¿Acaso se queja el asno cuando tiene hierba para comer? Obvio que no. Cuando tiene su hierbita, no se queja. Pero cuando nos pasan cosas, nos podemos entristecer, nos podemos deprimir. Podemos tener, no, hermano, usted llévelo a la cruz de Cristo. Sí, pero hay momentos de dificultad. Lo ves a Elías mandando fuego en el Monte Carmel y quemando a la ofrenda ante los sacerdotes de Baal y después diciendo en una cueva en Adulán, ¿sabes qué, Señor? Mátame, porque nadie más, solamente yo he quedado. Y se deprime Elías. Y Dios no le dice, ah, pecador, ahora sí te voy a lanzar un rayo y que te fulmine. No, Dios entiende que somos humanos, Dios podemos equivocar, ¿cuánto más en el matrimonio? Pero ahí está el punto, ¿no? Josh dijo, no te preocupes, lo deja. Y ahora Abigail lo recuerda porque las mujeres son más memoriosas, ¿no? La mujer, mi esposa me dice, no, pero lo que hiciste el 4 de mayo de 1492, mientras estaba Cristóbal Colón bajando de la Pinga, la Quinta, la Santa María, las mujeres tienden a ser un poco más memoriosas que nosotros. Está bien, pero como varones hay que entenderlo. Flaco, si tú eso no te estás dando cuenta antes de casarte, bueno, buena suerte, porque la mujer en líneas generales tiene esa característica que la hace que también sea tan amorosa, tan tierna, tanto de dar amor, pero también tiene esos momentos de dificultad donde puede decir algo que tal vez no siente, que lo dijo sin pensar, y de igualmente el varón. Ese fue el tema número 4. Entonces, en el tema número 5, que fue declaración de la visión, como que ustedes entendieron, de que teníamos que tener un plan. Y de hecho en el tema 5 hicimos toda una planificación de los horarios con respecto a su vida, con esa idea de muchas veces, ¿no? De, bueno, si nos casamos, servimos a las naciones, si nos casamos, y bueno, vamos a predicar la palabra de Dios, y un montón de cosas que suenan muy lindas, pero cuando uno se casa, ¿qué pasó con ustedes cuando tuvieron que hacer su schedule, toda su planificación de horarios? Bueno, para cumplir el mandamiento de Dios de dedicar el uno al otro, yo dedicarme a complacer a mi esposa, si queríamos tener un horario del primer año. ¿Qué vamos a hacer cada día, cada hora, para, o sea, que yo pueda agradar a mi esposa, cuidar de su belleza
y que ella sea mi ministerio, que sea nuestro matrimonio, nuestro ministerio. Fue muy lindo, o sea, esa parte fue emocionante, visualizar cómo puede ser, cómo podamos disfrutar del amor eros, el amor filial, y organizarlo, nuestro horario. Nos dimos cuenta que no podíamos hacer todo lo que queríamos hacer. Sí. Teníamos un horario y había que poner en cada hora, o sea, tipo horario súper estricto, ok, mi precioso sale a esta hora del trabajo, yo voy a hacer esto, cuando él llega, ¿qué vamos a hacer? Y los fines de semana y todo. Nos dimos cuenta que no nos alcanzaba para el tiempo para todo, porque queríamos hacer tantas cosas y descubrimos, como dijo él, que teníamos que dedicar un año cumpliendo el mandamiento que dice la palabra del Señor, que es muy sabio, dedicarnos un año a nosotros, sin deudas, sin ministerios, inclusive sin mucho trabajo, porque como ustedes han podido ver y espero que hayan podido notar que esto es una gran inversión de tiempo y que conocer a otra persona es algo real, es un ministerio más y como he escuchado por allí, el ministerio de la familia es el más importante. Entonces, eso nos impactó, no podíamos hacer todo, no había dónde, porque decíamos, bueno, y también queremos hacer clases de esto, o queremos ir a visitar a tal persona, eso, y en el horario no había lugar donde encajarlo. Entonces fue un muy buen ejercicio para entender y comprender que tenemos que dedicarnos a nosotros. Como dijo Luis varias veces, no hay espacio para nadie más. El horario tenía esa función, en el que ustedes empezaron a poner todo lo que quisieran, y me río porque en algún momento querían darle más horas al día. Le digo, pará, son 24, no hay más. Y se los dije fácil, 8 horas para dormir, 8 horas de trabajo, a qué hora van a comer, y entonces se les empezó a achicar las ideas. Y toda esa idea de que conocieran los horarios solo era una sola. El resumir el mandamiento de Deuteronomio, capítulo 24, y verso 5, que dice que cuando un hombre se casase, ¿sí? No iría a la guerra, ni se dedicaría a nada por un año, sino que para dedicarse a la esposa que él ha tomado. Y ese es un gran problema de los matrimonios jóvenes. ¿Sí? Yo he podido ver de primera mano matrimonios que al no cumplir este mandamiento, no sé, compran una casa, compran un auto, adquieren deudas, se adquieren una maestría en un posgrado, y lo que están provocando es que no haya tiempo para la pareja. Y las buenas intenciones ya las vimos, se van dislucidando. Entonces la esposa se queda sola, o si la esposa quiere salir a comer a un lado, no, cuidado, no hay plata, hay que pagar la cuota. Pero mi amor, ¿podemos salir en el auto nuevo que compramos? Sí, pero no hay para la gasolina. Entonces, ¿por qué estás invirtiendo tanto en tu primer año de matrimonio en cosas que por ahí, si terminas en la palabra prohibida, que no podemos decir, no valió de nada, va a ser problema? Entonces, en vez de estar adquiriendo una deuda, estar adquiriendo una casa, un auto, ¿por qué no todo lo que Dios te dé en bendición, dinero, lo guardas para que puedan tener, no sé, un fin de semana en un hotel juntos los dos? ¿Por qué no lo hacen para viajar a aquellos lugares que ustedes han soñado? Y sí, no significa, los chicos le están contando la planificación del año, pero también hicimos una planificación a 3, a 5 años, a 10 años, donde sí, la casa, el auto, los hijos, sí, pero el primer año de matrimonio, que es donde existe la más alta tasa de divorcios, es dedicarse al esposo. Entonces, Josh no se iba a poder dedicar a Abigail si agarraba una maestría, un posgrado. ¿Sí? Abigail no iba a poder ocuparse de Josh si sigue activamente en los múltiples ministerios donde ella está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas requieren tiempo. Las personas requieren tiempo. ¿Sí? Y si ustedes construyen en ese primer año donde están viendo cómo se conocen, no, lo que pasa es que no es tan molesto que alguien deje la toalla en el piso. Si tú tienes tiempo para explicarle, decir, amor, no se deja la toalla en el piso, Josh. Y Josh dice, ¿y con qué me seco los pies? Bueno, hay otra forma de secarte los pies. Abigail, ¿por qué no le pones la tapa al dentrífico, a la pasta dental? Y bueno, me olvidé, eso no pasa nada, pero cuando estás ocupado, cuando tienes un examen, cuando tienes que correr y encuentras la toalla tirada y no encuentras la tapa y se perdieron las llaves y está llamando del banco y un montón de cosas, la paciencia se acaba. Y empezamos a hacer como en el tema 4, a decir cosas que nosotros no queremos decir. Entonces, me dedico a mi esposa un año, ¿sí? Planifico mi familia, me dedico a conocer a esta persona, que es mi más grande testimonio. ¿Qué importa que sepas raíces de hebreas? Que sepas hablar inglés, hebreo, arameo, idumeo, yiddish. Si terminas divorciado, si terminas divorciada, y ni siquiera es por un problema de alguna otra índole, que por no haber dedicado tu tiempo a esa persona. Y ¿saben qué? Habla más fuerte que una predicación tu familia, tu vida, ¿sí? La esposa. Y aquí yo lo voy a decir honestamente. Alguien me dijo la otra vez, me dijo, mira qué linda que está tu esposa. Y yo le dije, la belleza de una mujer está directamente
derivada de la dedicación a su esposo. ¿Sí? ¿Cuántas veces he escuchado en Ser Sansón Basta hombres que dicen, no, es que tengo problemas porque no veo, porque hay una compañera, porque veo, porque mis ojos? Ok, al hombre le gusta ver. Ok, ¿por qué no dedicas tiempo a tu esposa que esté más linda? ¿Por qué no inviertes en ella? Porque si es un deleite que tú tienes con tu esposa, ¿por qué no inviertes en ella? Pero somos así. No nos gusta dedicar. Y el amor se resume en tiempo. Entonces, mi prioridad en el primer año de matrimonio, según la ley, ni siquiera le estás haciendo un favor a tu esposa, quiero avisarte. Deuteronomio 24:5 te lo pide. Si tú le quieres dar más de un año, eso es tuyo. Es que yo dediqué mi vida un año a mi esposo. No, no papá, no mamá. Te dedicaste a cumplir la palabra de Dios un año, que es lo que dice. Si después de eso quieres dedicarle otro año, está perfecto. Pero es importante saber que la palabra de Dios nos ordena. Y él fue así como llegamos también al tema 6, que fue llenar las necesidades del otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estudiamos Efesios capítulo 5 y verso 33, donde entendimos que el matrimonio como tal, todo el conglomerado del matrimonio, era exaltar a Dios y decía, esto con respecto a Cristo, a la iglesia, y dice, el hombre ame a su esposa y la mujer respete a su esposo. Y como que tuvimos un shock de eso, porque si tú lo lees por encima está bien, pero si tú te pones a estudiar, te das cuenta que la base del problema matrimonial es no cumplir la escritura. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no debe respetar a su esposa como primer lugar, sino amarla. Quiere amor la esposa. Y la esposa le da al esposo amor, y el hombre lo que quiere es respeto. Voy a pasar a ejemplificarlo. Un hombre se siente muy amado, muy contenido, cuando en casa, por ejemplo, se le da su lugar en la mesa. Se le dice, usted es el hombre, usted es mi esposo, aquí está su comidita, mi amor, gracias por trabajar, gracias por lo que hace. Porque ante los amigos les presento a mi esposo, qué buen hombre, gracias. Le das ese honor de respeto. Eso el hombre lo entiende como realmente cariño. ¿Sí? Y en el caso de la mujer es contrario. La mujer quiere ese romanticismo, esa cartita, ese mi amor, estoy pensando en ti, ese estoy yendo al trabajo, pero quiero llamarte, decirte que eres muy especial para mí, esa flor al final del día, esa rosa, ese chocolatito, eso le gusta a la mujer. Ese es su amor. Ahora, ¿cómo están en el matrimonio? Al revés. Al revés. El hombre le da a la mujer respeto. Y no, porque mira, hay una canción que dice, ¿qué te hace falta hoy? Le canta, ¿no? Sí, si todo el mundo te dice, señora, he puesto comida en tu mesa, mira la casa que te di, mira los títulos, no te he exaltado, dime qué te hace falta hoy. Y la mujer contesta, me hace falta una flor, una flor, una flor. Y el hombre dice, ¿cómo? Necesito una flor, una flor. ¿Cómo está rodeada de cosas? Y ella dice que me haga sentir que estoy viva, que vivo, que amo y suspiro y que aún existe el amor. ¿Cómo puede ser? Ahora, el hombre le da ese nivel de respeto, pero ella anhela ese amor. Y al revés pasa igual. ¿Sí? Al revés pasa igual. La mujer está, soy mi cuchitito, mi amorchito, ay, que no me contesta, que te estoy llamando, mi amor, un audio, mi hijito, te amo. O sea, y no es que el hombre no quiera ese cariño. No es que el hombre no se sienta amado por esa forma de ser del amor, pero lo que él anhela realmente es el respeto. Que no lo desapruebes delante de sus amigos, que no lo deshonres delante de sus padres, que no seas tú el que lo calla o el que le dice, no, esto no tienes razón, el que se le dé un lugar. El cambiar ese patrón es lo que es ir en contra de la palabra de Dios cuando en Efesios 5:33 el Señor lo manda como un mandamiento. ¿Cómo lo vivieron ustedes, chicos, cuando hablamos de este tema? Y como que nos dio una vista de, wow, ya sé lo que pasa en los otros matrimonios que conocemos cuando es así, vivimos de esa manera. En este capítulo pude fortalecer un poco más el entendimiento de qué son los lenguajes de amor de mi princesa. Y es verdad, o sea, las mujeres necesitan amor, o sea, ahí buscamos las necesidades en todas las áreas emocionales, espirituales, físicas. Yo ya era puro, necesito besos, necesito abrazos, necesito palabras de afirmación, decirme que me amas, que soy hermosa. Y digo, wow, ok. Y también fue un espacio donde yo también pude comunicarle a lo que yo necesitaba. Y a mí me gusta mucho la disciplina, cumplir metas, desarrollar, no sé, buenos hábitos. Y le pude explicar eso, o sea, necesito que seamos disciplinados, que cumplamos con nuestra palabra y me encantó eso.
Era muy lindo analizar la tabla. Justo antes de de este tiempo con ustedes, revisamos ese capítulo y analizamos la tablita en la que habíamos escrito cuáles eran mis necesidades y cuáles eran sus necesidades. Y fue interesante ver que la mía empezaba diciendo que en la mañana me diga buenos días y me dé un besito. Que me envíe un mensaje diciéndome que me extraña cuando estoy en el trabajo. Que al llegar a casa me dé un abrazo y un beso. Y la de él era hacer ejercicio en la mañana, tener buenos hábitos de alimentación y demás cosas que lo demuestran como cabeza del hogar, ¿no? Y eso nos dio mucho orden y aceptación también, porque si no me equivoco en ese capítulo también aprendimos que mi precioso no necesita ser igual que yo. Es valorar eso, ¿no? No tiene que ser igual que yo, somos distintos, es valorar sus diferencias. Entonces, pudimos traer mucho más orden a nuestra relación y a nuestro futuro matrimonio. Como, ok, este es el mapa de amor. No sé si vieron la entrevista con Sibel, su charla hermosa que dio este miércoles pasado, que se la recomiendo, acerca del matrimonio, y ella hablaba de estos mapas de amor en el que ambos comuniquen qué quieren, qué desean, cuáles son sus metas a largo y a corto plazo. Y en este capítulo justamente vimos eso, cuáles eran nuestras visiones, también qué queríamos a largo plazo para nuestra pareja, o qué quería él, por ejemplo, él ahora, y en base al tema 4, al tema en el que hablamos, sí, el tema 4 en el que hablamos de esperar, de este año que nos vamos a tomar, él hizo algo muy lindo que fue ponerle pausa a su maestría para poder dedicarnos a conocernos este año y el año en el que nos vamos a casar, ¿no? Pero en el futuro para él es muy importante continuar con su carrera como ingeniero, entonces saber eso y comprender que en un futuro, después del primer año, vamos a tener que ajustar nuestra vida para que ambos continuemos con nuestros estudios. Entonces, fue muy lindo y trajo mucho orden con respecto de lo que los dos necesitamos. Y el penúltimo tema, bueno, uno de los anteúltimos fue la toma de responsabilidades, donde entendimos en el tema 7 que todo era compartido, sí, pero por los talentos que tenía alguno que ustedes, por las habilidades, uno de los dos tenía que liderar. ¿Sí? Y esa parte a veces que es como incómoda, porque decimos, bueno, es que estamos en un tiempo donde todo es compartido, sí, pero está bueno que uno de los dos lidere, que uno de los dos tenga la voz y el voto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pero en el aspecto, no sé, digamos por un ejemplo económico, financiero, los dos están encargados de las finanzas, pero por ahí, no sé, Josh, porque van a ayudar a vivir en el país donde él vive, por ahí conoce un poco más y es el que va a guiar. Por ahí los dos son estudiantes de la escritura, los dos están muy claros, pero por ahí Abigail, por sus dotes, por todo esto, bueno, puede dirigir un poco más. El respetar el lugar que el otro tiene, pero sin que el otro sea más. Sin que el otro sea más, simplemente reconocer que hay alguien que tiene más habilidades y de que yo le puedo enseñar. Y recuerdo que fue algo muy lindo de Josh, de decir, bueno, por ahí mis fuertes son las finanzas, por mis estudios, por todo, pero mi idea sería que Abigail sea la que tenga mucho control sobre esto. Y Abigail decía, bueno, por todo el tiempo, por mi forma de hablar, por mi profesión, me da mucho el transmitir la palabra, pero yo quiero que Josh sea el sacerdote de la casa. ¿No? Como que ese fue un tema que a ustedes lo cimentó mucho, de que no están cada uno por su lado, sino que se pueden encontrar. Sí, sí, sí. Yo tenía desde antes de empezar el prepa una idea de tener un matrimonio donde trabajamos en equipo, porque ese es el ejemplo que tuve con mis papás. Lo que no me daba cuenta era que siempre había un capitán en cada área con mis papás. Y eso es lo que nos enseñaste, que alguien va a tomar la responsabilidad, va a ser el líder de un área de acuerdo a sus habilidades, su conocimiento. Y eso es muy lindo. Eso siento que es adecuado. También darle el espacio a nuestra persona y servirle por medio de nuestros talentos. Que es muy contrario, ¿no? A lo que se ve hoy en día. Hoy en día tú ves que el esposo, no sé, es el que trabaja, trae la comida y si la mujer se dedica a otra cosa, ella se encarga de los niños y como que son dos personas separadas, son dos entes. Uno se dedica a una cosa, el otro, he visto gente que me dice, él tiene un auto, yo tengo otro auto y como que son vidas separadas. ¿Sí? Dice que hay una diferencia entre el casado y los novios. Los novios buscan sentarse juntitos como están ustedes. Y cuando están casados se sientan de frente y tienen una mirada en común. ¿Cuál es la mirada en común? Los hijos, la que come, el auto, siempre como algo en común. Ya no se ven entre ellos. ¿Está bien? Y la idea justamente de este tema fue eso. Todo es compartido.
Hay alguien que lidera, sí, más vale que tiene que haber un capitán del equipo, pero todos jugamos en el mismo equipo, todos estamos de acuerdo con ello. Y el tema 8, que fue pariente político, amigo o enemigo, ¿cómo le fue con ese tema cuando empezamos a hablar sobre los suegros, suegras, sobre los tíos, las tías, los primos, y después de eso inclusive terminar con una reunión en vivo con sus familias? Fue tremendo. ¿Quieres hablar de eso mismo? Bueno, sí, fue muy bonito, fue hermoso porque pudimos reunirnos como familia. Saber que una frase muy linda, mi mamá no perdió una hija, sino que ganó un hijo. Y sus padres no perdieron un hijo, sino que ganaron una hija. Entonces nos ayudó a fortalecer mucho nuestra relación como familia y también comprender que vamos a seguir conviviendo como familias, no estamos dejando de ser hijos cuando nos convertimos como esposos, pero sí tomamos otros roles, sí tomamos otras prioridades, ¿no? Fue entender, bueno, ahora vamos a formar nuestro hogar y amamos a nuestros padres, y amamos a nuestra familia, y queremos que ellos sean parte de nuestra vida, y hacerlos sentir así, hacerlos sentir incluidos, que sepan que seguimos siendo agradecidos, seguimos siendo sus hijos y seguimos debiéndoles cumplir el mandamiento de honrar a nuestros padres. Amén, amén. Y finalmente el tema final, que hasta el que hemos llegado, que es el tema número 9, que fue la comunicación. Y nos quedamos impactados, no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo les mostraba a ustedes la estadística en qué comprende la comunicación, ¿no? La comunicación comprende en tres partes. Uno es el contenido de lo que uno dice, ¿sí? Dos es el tono en lo que uno le dice. Y tres es la comunicación no verbal, mi cara cuando se lo digo. Entonces les hice un ejercicio a ustedes, que Josh como que se asustaba, que yo le decía, lo miraba a Josh y le decía, Josh, yo te quiero mucho, eres muy importante, el Señor te bendiga. Y Josh me miró como, ¿qué te pasa? No has tomado la medicación, ¿no? Y nos dimos cuenta, y nos costó mucho entender esta estadística, y lo pueden apuntar los que están escuchando, pero el contenido de la conversación solo aporta el 7% de lo que dices. Y muchos me dicen, hermano Lincoln, usted está mal. Mira, esto es estadística, está bien. Yo te estoy trayendo a ti evidencia bibliográfica, está bien. Ahora entiendo por qué tengo tantos problemas en el matrimonio, alguno podría decir. Pero yo le dije algo lindo, le dije algo que era lindo, ok, pero el problema fue que no respetaste el tono en que lo dijiste. Porque resulta que el tono, la forma en cómo se lo dices, aporta un 38%. Y el lenguaje no verbal, 55%. Para aquellos, sobre todo a veces las mujeres, ¿no? Que tienden a ser muy expresivas en su cara, están escuchando una noticia y están... Y dice, ¿y te cae mal esa chica? No, me cae re bien, sí, pero ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Estoy bien. Sí, estoy bien. Y uno da gana de decirle, díselo a tu cara, avísale a tu cara, porque tu cara no. Entonces, la comunicación, el contenido, las cosas que tú dices, solo representan un 7%. La forma en cómo se lo dices, el tono, el espacio, el lugar que tú das para hablar de tus palabras, inclusive la cara que pones. Imagínense que yo estoy hablando así. Lincoln, es muy importante lo que... Sí, sí, tú dime, tú dime. No, te estoy escuchando. Uf, wow, sí. Sí, ok. O sea, si yo no te estoy dando, si mi lenguaje no verbal, el mensaje no es importante para mí. Entonces, ¿cómo vivieron ustedes, Abigail, cómo pasaste esa etapa de darte cuenta de que, wow, si Josh no habla mucho, si él es un hombre más de hechos, es un hombre sólido en ese aspecto, de que cuando sus palabras son concisas, son precisas, y que tú quieres obtener más de él, a veces descubrir que ese 7% que tú tanto pides de Josh se puede ver bloqueado por un 55% de tu cara cuando a veces ni te das cuenta qué cara estás poniendo? Sí, yo tengo que reconocer que soy muy expresiva con mi cara y no estoy tan contenta de eso. Entonces, aprendí mucho y me di cuenta, wow, que tengo muchas expresiones faciales cuando hablo y eso puede impedir que el mensaje que yo estoy queriendo darle a mi pareja
llegue correctamente o que el mensaje que él me quiere enviar sea interferido por, sin yo decir una palabra, sin abrir mi boca por mis expresiones faciales, ¿no? Entonces aprendí fue muy chistoso esa parte de reconocer, por ejemplo, cuando estamos hablando y yo no estoy de acuerdo con un tema, ni siquiera lo termino de hablar, y no es porque yo ni siquiera le dejo que termine de decirme, y no es porque yo diga una palabra, sino porque ya mi cara dice todo lo que estoy pensando. Entonces fue aprender a comunicarnos mejor, aprender a dominar mi cara, aprender a pensar, aprender a darle un espacio para que él pueda expresarme todo lo que siente y pueda llegar muy bien el mensaje que él me quiere enviar, ¿no? Entonces, este capítulo fue para mí más que nada, porque mi precioso maneja muy bien la comunicación, él no expresa mucho con su cara y siempre actúa y dice lo que quiere hacer. En cambio, bueno, yo aquí hablo de más. No, no es verdad. Y yo pienso que me ayuda mucho que ella es expresiva, que ella se comunica no solo con sus palabras, pero también con su cara. Y eso también me da paz a mí, porque eso me cuenta que no necesito tener las palabras perfectas, que solo con mi manera, mi tono de hablar, el lenguaje no verbal, puedo comunicar efectivamente lo que está en mi corazón. Y nos ayuda mucho a entender eso. Sí. Y un ejercicio que hemos desarrollado juntos es darnos cada uno un espacio de 15 minutos para, o sea, desahogar nuestro corazón en las situaciones límites, cuando tenemos mucha presión. Hay una técnica que se llama la de la pluma Bic. Bueno, no es una pluma Bic, pero más o menos piensen que es una pluma Bic con un lápiz o algo así, que es como tú le pasas el lápiz a tu pareja y él significa que él tiene la batuta para hablar y tú no puedes decir nada, ni con tu cara, nada, o sea, tienes que quedar estatua, escuchar. Entonces cuando él termina de hablar, tú tienes que decirle, ¿terminaste? Y él te dice, sí, terminé. Entonces tú vas a repetir todo lo que él te dijo y a la final le dices, ¿y esto es lo que tú me querías decir? Sí. Sí. Entonces ahí ya tú hablas y pasas a tu punto, ¿no? Entonces, importante siempre dejar a la otra persona expresarse. Ahí yo aprendí también una técnica muy linda que es, y que todavía me cuesta aplicarla, ¿no? Porque yo siempre le pregunto, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando ahora? ¿Qué piensas? Y como esa necesidad de saber qué está pasando en su mente. Y la técnica es como darle propuestas. Ok, ¿tú quieres decir esto? ¿Te parece que es esto? Y que él diga sí o no. Sí o no. Y así poder comunicarnos mejor. Efectivamente, el libro de Proverbios lo enseña, ¿no? El libro de Proverbios dice que es insensato y necio el que habla sin terminar de escuchar. Cuando tú no dejas terminar a una persona la escritura, la Torá, dice que eres insensato y necio. Entonces, el hecho de dar la oportunidad para que las personas se expresen es importante. Y lo segundo es lo que tú hiciste. Es decir, bueno, yo entendí esto, es así, y a mí me ha pasado con muchas parejas cuando uno de los dos habla, y yo le pregunto, antes que ella responda lo que ella cree, le digo, ¿qué entendiste? No, pero ¿qué entendiste lo que él dijo? La gran mayoría de las veces jamás entendió lo mismo. Y él se queda sorprendido diciendo, pero ¿no me estás escuchando? Y la gran mayoría de las veces pasa porque él está molesto. Yo le digo, mira, ¿por qué no te calmas un poco? ¿Por qué no cambias tu tono de voz? Y creo que en el último prematrimonial lo hicimos con ustedes, ¿no? ¿Por qué no te acercas? Le tomas de la mano y le susurras al oído. Claro, cuando estamos enojados, molestos, alguien me dijo una vez, Lincoln, ¿por qué la gente grita? Y mucha gente dice, ¿por qué gritas? Porque estás enojado, porque estás molesto. Y no, la respuesta es más sencilla. La gente grita porque está lejos. Punto. Tú estás lejos de una persona y quiere que te escuche, entonces gritas. ¿Está bien? ¿Sí? Y gritas, ¡hey, me estás escuchando! Es por eso. Entonces yo les decía a los chicos en el último prepa que tuvimos que si están pasando alguna dificultad, háganselo al oído, susurrando. Entonces fue diferente. Recuerdo mucho la cara de Abigail como que cambió, como que, bueno, sentir su abrazo. Y estaba hablando de un tema difícil para ellos, pero hablándolo cerca. Entonces el que el otro revuelva lo que dijiste es importante también. Así que realmente espero, chicos, que este prepa les esté sirviendo no solamente a ustedes, sino a las personas que están escuchando. Está bien, ya estamos a punto de terminar justamente el prematrimonial con ustedes y luego les va a quedar todo esto, el manual constitucional del matrimonio, los 10 mandamientos de la pareja y un montón de herramientas para cuando las cosas no salgan bien.
¿Sí? Claro que las cosas a veces puede ser que no salgan bien. Uno quisiera que todo fuera perfecto. A mí me encantaría, no sé, recibir niños que lloraran y que tuvieran al pecho a su mamá, pero muchas veces me pasó niños que he tenido que ponerles un tubo en la garganta o perforar el pulmón para que puedan respirar. Y no significa que yo sea un mal médico, sino que tengo que estar preparado para las cosas que pueden salir mal. ¿Está bien? Y por eso no le echo la culpa al niño. Y le digo, oye, tú, ¿por qué me hiciste eso? Estuvo muy mal, te lo dije. ¿Por qué no respiraste bien? No, entiendo que hay cosas que pueden salir mal. Y quiero terminar con esta frase para ustedes y para toda la comunidad de Generación Desafiante que nos está siguiendo. La palabra del Señor dice, es necesario que existan disensiones. Así se sabrá quiénes son aprobados. Vuelvo a decirlo. Es necesario que existan disensiones, porque es allí cuando sabemos quiénes están aprobados. Porque ahí es cuando el amor ágape sale al amar al otro aunque no se lo merece. Es que, hermano, esta charla ha sido linda con estos jovencitos, vírgenes hasta de labios, criados en cunas cristianas, padres pastores, profesionales. Pero ¿y qué tal con mi vida? ¿Qué tal con el desastre de matrimonio que yo estoy teniendo? ¿Qué tal con este hombre? ¿Qué tal? Bueno, hay una palabra en hebreo que me gusta mucho que se llama tikkun. Tikkun significa rectificación. Significa que aún un mal matrimonio nos sirve para rectificar nuestra alma. Aún una persona que se hace imposible de amar y la amamos es la oportunidad perfecta para que sus mandamientos estén bien en nuestro corazón. Y es que si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito hay en él? Dijo el Señor. Bendigan a los que los persigan. Bendigan y no maldigan. Hermano, es que es muy difícil amar cuando alguien es casi que tu enemigo y duerme contigo. Solo quiero recordarte que Él dijo que nosotros no le amamos primero, sino que Él lo hizo. Que Él nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando hablábamos mal de Él, cuando usábamos chistes despectivos y deshonrábamos a Jesús. Cuando nos burlábamos, cuando maltratábamos con nuestras bocas, cuando decíamos, oh, los locos de la cruz, esos que predican, eso, y tantas veces hablamos mal de Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando éramos sus enemigos? Nos amó. Tal vez tu matrimonio no es perfecto, pero puede llegarlo a ser. Alguien tiene que pagar el precio. Pero ¿sabes qué? No vas a ser defraudado ni defraudada si apuestas a tu matrimonio en obediencia al Señor. No estoy diciendo con esto que sea sencillo, que sea fácil. Solo que el Maestro dijo, en este mundo van a tener tribulaciones, pero sepan que yo ya vencí al mundo. Gracias a Abigail y Josh por este espacio de prepa donde hicimos un pequeño resumen en lo que simboliza esta preparación para amar. Vamos a estar subiendo pequeños contenidos con estas cápsulas para hacer de bendición a la demás comunidad. Pero bueno, antes de terminar, quisieran decirle algo a la comunidad, Josh y Abigail, animar a los jóvenes que tal vez le están escuchando. Sí, claro que sí. Yo y mi preciosa anhelamos que nuestro techo sea el piso de los jóvenes, la comunidad que todavía están descubriendo, que están tomando las decisiones que van a formar su vida. Y les digo a los varones jóvenes que no dejen que les gobiernen nada excepto Dios. No tengan ídolos, que no tengan ídolos ni de los videojuegos, ni de las adicciones, nada de pornografía. Controla ese deseo, desarrollalo dentro de la pureza. Amén. También queremos animarles a todos y bueno, yo como chica animar a todas las chicas a continuar esperando, a saber que esta es una etapa en la que tienen que aprovechar al máximo, convertirse, ese fue un consejo que me dieron, convertirse en la persona que tu príncipe azul está esperando, ¿no? Que también espera una princesa. Entonces, esforzarse para aprovechar los tiempos, honrar a sus padres, estudiar mucho, cumplir sus sueños, aprovechar que no tienen otro tema, sino esa etapa que están viviendo. Y ya cuando llegue la etapa de conocer a una persona, saber que requiere mucho tiempo, requiere mucha inversión, mucho corazón y estar preparados para ello. Porque tener una pareja, formar un hogar, es algo hermoso, maravilloso, pero que se construye como un equipo. Muchas gracias a los dos y vamos a terminar en este tiempo bendiciéndoles a ustedes por habernos bendecido a nosotros. Vamos a orar todos juntos por ustedes. Amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre y en el cual en ningún otro hay salvación, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.
Gracias, Padre, por la vida de estos jóvenes, Señor, que hoy nos sirven de inspiración, Señor. Al saber que tu Torah, si no se hace carne en nosotros, no sirve, Señor. Padre, que la mucha letra no mata, si es aquel el Espíritu el que haciendo carne y escribiendo estas leyes en nuestros corazones, lo que realmente vivifica. Ahora entendemos el peso de estas palabras, Señor. Ya no las torcemos. Ahora entendemos que son tus mandamientos escritos en nuestros corazones. Te pedimos que bendigas a Josh y a Abigail, a esta pareja, Padre, que ya son testimonio para las naciones, que puedan dedicarse el uno al otro, a hacer lo que tú quieres que ellos sean, una pareja santa, una pareja que se ama, que se respeta. Gracias por ello, por ese vientre que anidará generaciones, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por tu bendita obra. Te damos gracias a ti, Señor, por ser tan bueno con nosotros y por todos los que están escuchando, Señor. Cumple el anhelo de tu corazón como tú mismo lo prometiste en tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos preparado para poder amar. Amén, amén, amén. Nos vemos en una siguiente emisión. Que el Señor me los recontra bendiga. Adiós. Adiós. Chao, chao.